Hola, bienvenidos. Clase de teoría matemática, clase número 10. Vamos a hablar de expresiones regulares el día de hoy. Ujú. Entonces, recuerden que justo acabamos de terminar de probar este teorema, que dice que si L1 y L2 son lenguajes regulares, entonces también son lenguajes regulares el complemento, la intersección, la unión, la concatenación y la cerradura de Krinis de lenguajes regulares es de nuevo un lenguaje regular. ¿Okay? También el teorema justo anterior que habíamos probado es que si un lenguaje es finito, entonces es regular. Tenemos esos dos teoremas. Sorprendentemente, estos dos teoremas caracterizan a los lenguajes regulares. Por definición, un lenguaje regular es aquel que tiene un autómata que lo reconoce, ¿no? Pero usando solamente estas propiedades, también se puede redefinir los lenguajes regulares y que la definición sea la misma, ¿no? Sea equivalente. Lo que quiero decir con esto es, de hecho, ni siquiera necesitamos todas estas propiedades para redefinir a los lenguajes regulares, de tal manera que sean equivalentes, ¿no? Necesitamos nada más esta, incluso una variante de esta muy simple. Necesitamos la concatenación, necesitamos la cerradura de Kleene y necesitamos la unión. Y con estas cuatro nos bastan, con esas cuatro propiedades nos bastan. Si ustedes tienen un lenguaje, si tienen una familia de lenguajes, perdón, si tienen, sí, una clase de lenguajes, una familia de lenguajes que están cerrados bajo esas cuatro propiedades, entonces automáticamente esa familia de lenguajes contiene a los lenguajes regulares. Y si solamente tiene esas propiedades, no agregamos nada más que no esté involucrado por esas propiedades, entonces esa familia es exactamente el conjunto de los lenguajes regulares, la clase de los lenguajes regulares. ¿Mm? Vamos a dedicar la clase de hoy a explicar esto y explicar exactamente qué quiere decir, y entre esta clase y la que sigue probaremos que esto en efecto es cierto, daremos una demostración. Hoy lo que quiero es dar la definición del lenguaje regular y dar ejemplos para que se entienda cómo funcionan las cosas y empezamos, ¿no? Entonces, antes de dar la definición formal, vamos a hacer ejemplos. Ya saben que a mí me encanta hacer ejemplos primero, ¿no? Para que se entiendan las ideas generales y ya luego las definiciones formales y los teoremas, ¿no? Primero ejemplos, ¿no? Entonces, fíjense que en general, si yo tengo un símbolo que está en mi alfabeto, mi alfabeto en general ha sido binario, ¿no? Puede ser 0 o 1, pero siempre hemos enfatizado que puede ser cualquier alfabeto, ¿no? Entonces, este lenguaje pues es finito. Y si es finito, pues es regular, ¿verdad? También es regular este otro. Es finito y por lo tanto es regular. Por el teorema que dice que todo lenguaje finito es regular, ¿no? O porque pueden dar el autómata explícitamente, ¿no? También este otro lenguaje que consta solamente de epsilon, pues es regular. Y si acaso tienen alguna duda, bueno, siempre pueden hacer el autómata que reconoce, ¿no? Aquí con la convención de que cualquier flecha que falta, ¿no? Cualquier otro símbolo que pudiera yo recibir, ¿no? Se va al estado muerto, ¿no? Cualquier otro símbolo, no importa cuál sea el alfabeto. Entonces, dibujándolo con esa convención, nada más tengo que poner así, este es el autómata que reconoce a una única palabra que consta de un único símbolo que es A, ¿no? Entonces, este lenguaje, visto este símbolo como cadena, es un lenguaje y aquí está su autómata que lo reconoce. El vacío, ya habíamos dicho, puede ser así, con cualquier símbolo me quedo aquí, ¿no? Y eso es un autómata que reconoce el lenguaje vacío porque no acepta ninguna palabra, porque no tiene ningún estado de aceptación. También para el epsilon tengo acepto al mero inicio y cualquier otra cosa me voy al estado muerto, ¿no? Cualquier otra cosa me voy al estado muerto y ya no acepto más nada, ¿no? Entonces, ahí están los autómatas explícitos en caso de duda, pero teníamos este teorema que dice finito implica regular, entonces en particular esos lenguajes son finitos y son regulares, ¿no? Nada más esto es como recordatorio que claro que también se pueden dar los autómatas ahí fácilmente. Bien. Y entonces, pues, el caso binario, pues por ejemplo, es un lenguaje y este es un lenguaje, digamos, son finitos, por lo tanto son regulares, ¿sí? Y además puedo tomar la concatenación de estos, ¿cierto? Y ese es regular por el teorema que dice que concatenación de lenguaje regular es regular, por ejemplo, ¿no? O puedo tomar la unión de ellos, que vamos a empezar a describir la unión como suma. Es estándar, es común considerar
escribir la unión de lenguajes como suma. ¿Por qué? No sé, la verdad, pero pues así es, ¿no? O sea, esto es lo mismo que la unión, ¿no? Aquí a veces, en lugar de poner unión, pones suma de lenguajes regulares. ¿Por qué? No sé, la unión probablemente es un símbolo demasiado pesado para algunos propósitos. Entonces, la unión es un símbolo como grande, ¿no? Y más es algo más compactito. Ya irán viendo al rato. Entonces, por ejemplo, esto, la suma de esos dos lenguajes regulares, pues es regular. Y si tomo la cerradura de Clini de estos dos lenguajes regulares, pues es un lenguaje regular también, ¿no? Y si a continuación escribo, por ejemplo, 0 concatenado con 0, concatenado con 0, no va a caber aquí, bueno, sí, concatenado con 0 más 1, cierro ya, espérense, asterisco. Ahí está. Entonces tengo lenguajes finitos, más que finitos, son lenguajes que constan de un solo símbolo. Lenguajes que constan de una única palabra de un solo símbolo. Eso me interesa. Si yo quiero un lenguaje que consta de un solo símbolo, de una sola cadena, pero esta cadena es de varios símbolos, lo puedo obtener como una concatenación de lenguajes de estos, ¿no? A1, A2, y así hasta N, ¿no? Concatenación. ¿Sí? Lo voy a decir. Si me interesa el lenguaje que consta de una sola cadena, y esa cadena no es solo un símbolo, este lenguaje lo puedo obtener como concatenación de lenguajes de estos otros, en donde el lenguaje consta de una sola cadena que a su vez consta de un solo símbolo, ¿no? Si los símbolos que componen a esta cadena son A1, A2 hasta AN, bueno, puedo ver a este lenguaje como concatenación de estos lenguajes. Acuérdense que la concatenación de lenguajes es agarren una palabra en cada uno de estos lenguajes de todas las maneras posibles y hagan todas las concatenaciones posibles y esas son las palabras que resultan en esta concatenación. Si les interesa un lenguaje finito en general que consta de varias palabras, W1, W2, etc. hasta WN, lo puedo obtener de lenguajes como este, tomando la unión de este lenguaje con la unión de este otro lenguaje, con la unión, etcétera, de este otro lenguaje. Entonces, los lenguajes finitos en general, que son algunos de los regulares, ¿verdad? Pero no son todos, los lenguajes finitos en general, los puedo obtener como unión de concatenaciones de lenguajes que constan de una única palabra con un único símbolo en esa única palabra, ¿no? Entonces, esos son los finitos. Pero piensen en este que acabo de escribir arriba. Está un poco apretado, entonces déjenme escribo bien para que se vea. No hay problemas de esos, ¿no? Decía, el lenguaje que consta solo del 0, más el lenguaje que consta solo del 1, asterisco, o sea, cerradura de Clini, concatenado con el lenguaje que tiene un 0, y luego el lenguaje que tiene un 0, y luego el lenguaje que tiene un 0, y luego el que tiene un 0, más el que tiene solo un 1, y esto es cerradura de Clini. Ese es un lenguaje, ¿no? Cada uno de estos trocitos iniciales son lenguajes de estos, ¿no? Lenguajes de los que constan de una única palabra que contiene a su vez un único símbolo. Y tomo uniones, concatenaciones y cerraduras de Clini. Para los que llegaron tarde, el símbolo más se utiliza aquí en teoría de lenguajes como unión. Ahorita van a ver por qué. La unión es un símbolo demasiado pesado y el más es un símbolo más ligero para lo que se va a estar haciendo a continuación, yo creo. Bien, entonces, ahí está un lenguaje que resulta de concatenaciones, uniones y cerraduras de Clini, concatenaciones, uniones y cerraduras de Clini del conjunto de lenguajes finitos a su vez. Alguien que me diga en español qué es este lenguaje. Este lenguaje es el conjunto de todas las cadenas que Sería que constan de una palabra binaria, luego 3 ceros y luego otra palabra binaria de cualquier longitud, las palabras binarias. Exacto. O sea que en particular esta longitud puede ser vacía, ¿no? Sí. Y esta puede ser Y la vacía. última también. Y puede ser cualquier palabra, de cualquier longitud, 000 o 111 o 0101, lo que sea, ¿cierto? Y entonces este es el conjunto de cadenas que contienen
triple cero. Muchas gracias por la participación. ¿Quién fue? ¿Manuel? No. William. William, muchas gracias, William. Este es el conjunto de cadenas que contienen triple cero. Es uno de los lenguajes que estudiamos cuando estuvimos viendo ejemplos de autómatas, ¿no? Entonces, lo que pudimos hacer con autómatas, lo podemos hacer con estas cosas que resultan ser uniones, concatenaciones, cerraduras de Kleene de lenguajes, de lenguajes como estos, ¿no? ¿Cómo les podemos llamar? Los conjuntos de un solo elemento se llaman singuletes, ¿no? Entonces, lenguajes que son singuletes. Y quizá el vacío, ¿no? El vacío podría ser que pudiéramos querer usarlo también, porque el vacío es un lenguaje regular, ¿no? ¿No? Bien. Pues si uno quisiera hacer este tipo de fórmulas, usar este tipo de fórmulas una y otra vez, pues como que los paréntesis me vienen saliendo sobrando, ¿no? ¿Para qué tantas llaves, pues? Estoy diciendo. ¿Por qué no puedo escribir esto así? 0 más 1, paréntesis, cerradura de Kleene, luego 0, 0, 0, y después 0 más 1, cerradura de Kleene. Y me ahorro tantas llaves, ¿no? ¿No sería mejor, más limpio, más bonito? Pues sí, en efecto, nada más que esto es técnicamente incorrecto, porque lo que estamos concatenando no son los símbolos o las cadenas, sino los lenguajes correspondientes, ¿no? Entonces tendría que llevar llaves. Pero ¿y si se las quito qué? ¿No? ¿Quién me va a venir a pegar o qué? ¿No? En el entendido de que estamos hablando no del cero, el símbolo cero, sino el lenguaje que consta de un único elemento que a su vez consta de un único símbolo que es el cero, ¿no? Entonces, vamos a empezar a escribir todo esto, en lugar de escribirlo así, vamos a escribirlo así. Entonces vamos a usar concatenaciones, que ya habíamos dicho, son concatenaciones de lenguajes, ¿verdad? No de cadenas o de símbolos. Concatenaciones que ya hemos dicho que a veces simplemente es la yuxtaposición de las cosas que se concatenan, y a veces le ponemos un puntito en medio para ser más claro, ¿no? Como con el producto en álgebra. A veces nada más pones XY y a veces pones X.Y, ¿no? Porque pues que es cómodo y porque se entiende y porque no hay ambigüedad. Bien, estas cosas son lo que se llaman expresiones regulares. Esto es lo que se llama expresiones regulares. Formalmente una expresión regular es una cadena de símbolos. ¿Ok? Formalmente los puntitos tienen que estar presentes a fuerzas y esto es una cadena de símbolos que consta de un paréntesis, un cero, un más, un 1, un paréntesis, un asterisco, un punto, un cero, un punto, etc. Es una cadena. A las expresiones regulares uno les puede contar la longitud, ¿no? Es 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 símbolos. Esta cadena consta de 19 símbolos. Es importante esto para las demostraciones que uno luego va a hacer por inducción, porque la inducción va a ser en la longitud de la cadena, para lo cual uno tiene que ser consciente que la expresión regular es una cadena, ¿no? Y por lo tanto tiene una longitud, y uno puede hacer inducción en la longitud. Sin embargo, vamos a decir que esta expresión regular denota, vamos a escribir así con un simbolito como denota un cierto lenguaje. A saber, este lenguaje es el conjunto de todas las cadenas que contienen al triple cero. El conjunto de todas las cadenas contiene el triple cero. Entonces, aguas. Esta es una cadena en sí misma, ¿ok? Que denota, este simbolito no es estándar, no está en los libros de texto, pero en el pizarrón es muy cómodo, que denota este simbolito de flecha con viborita, lo vamos a usar para decir que una expresión regular denota a un lenguaje. Entonces, ojo, no podemos decir que es igual a L, eso no es cierto. Este es un conjunto de cadenas, un lenguaje es un conjunto de cadenas, y esta es una cadena, en un alfabeto diferente, por cierto, porque el alfabeto del que hablamos acá es binario, por ejemplo, y el alfabeto del que hablamos acá es binario, más puntito, más suma, más paréntesis, más asterisco, ¿no? El alfabeto es distinto. Pero es una cadena que representa un lenguaje, que denota un lenguaje. Y lo voy a escribir así. Entonces, se entiende, ¿no? Más es la unión, concatenación es concatenación, y cerradura de Kleene y cerradura de Kleene. Entonces, ¿cómo decimos, por ejemplo, cadenas, este tipo de lenguaje que estuvimos trabajando al inicio cuando vimos ejemplos de autómatas? ¿Cómo escribimos, por ejemplo, una expresión regular que denote al lenguaje que consta de todas las palabras que terminan en doble cero? Esto estuvimos haciendo, ¿no? Que terminen en doble cero, que empiecen en doble cero, que tengan doble cero, ¿no?
¿Cómo lo hacemos? Bueno, a ver. Pues, ¿qué tal esta expresión regular? 0 más 1, asterisco, 0, 0, ¿no? Está clarísimo, ¿no? 0 más 1 asterisco es algo que ya tienen que aprenderse ustedes, que significa cualquier cadena, ¿no? Porque puede ser 0, o puede ser 1, o puede ser cualquier número de concatenaciones de estas, incluyendo 0 concatenaciones. Entonces empieza epsilon, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, etc. ¿No? Entonces, esto representa siempre cualquier cadena. Entonces, cualquier cadena seguida de un 0, 0, pues es el conjunto, no es una expresión regular, pero esto denota al conjunto de todas las cadenas que terminan en doble cero. Vaya, lo que aprendimos a hacer con autómatas, ahora vamos a aprender a hacerlo con expresiones regulares, ¿no? Da una expresión regular que denota el lenguaje dado. ¿Qué tal esta otra? 0, 0, 0 más 1, 0 más 1. Asterisco, pues denota a las cadenas que empiezan con 0, 0. ¿No? ¿Preguntas? No siempre es fácil. La teoría de lenguajes regulares involucra autómatas finitos deterministas, autómatas finitos no deterministas, expresiones regulares, y todo en el fondo es lo mismo. Vamos a demostrar que todo lo que podamos a reconocer con un autómata finito determinista lo podemos denotar con una expresión regular, ¿no? Y es una teoría muy padre, es una teoría muy sólida, muy bien estudiada y muy poderosa. Se sabe mucho acerca de los lenguajes regulares y se sabe que hay algoritmos para resolver casi todo. Eso es fantástico. Y una de las ventajas que tiene, aunque también puede ser un poco desconcertante, una de las ventajas que tiene es que algunas cosas son muy fáciles de hacer con una de estas herramientas y muy difíciles de hacer con otras, ¿no? Por ejemplo, el autómata que tiene un 0 en la décima posición contando de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda, es difícil de hacer con una FD, ¿no? Es fácil de hacer con una FN. Y al revés, contando de izquierda a derecha, es fácil de hacer con una FD, ¿no? ¿Será fácil de hacer con expresiones regulares o no? Bueno, pues algunas cosas, les digo, son fáciles con una herramienta y otras cosas son fáciles con otra herramienta. El caso del complemento, por ejemplo, es fácil mostrar que el complemento de un lenguaje regular es fácil si la herramienta que estás usando es autómatas finitos deterministas. Pero con no deterministas es difícil y con expresiones regulares es difícil. Entonces, es padre por un lado porque tienes varias herramientas diferentes y a veces una es más fácil que la otra y la usas, ¿no? Para un propósito, para otro. Y a la vez es desconcertante porque dices, caramba, porque si es tan fácil con esta herramienta que es equivalente a esta otra, ¿por qué no puedo hacerlo con esta otra? Pues sí, porque así es la vida, ¿no? Básicamente. Entonces, por ejemplo, cadenas que tengan un 0 en la décima posición contando de izquierda a derecha. ¿Cómo sería? Pues sería 0 más 1, 0 más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y luego un 0 y después lo que sea. Y lo que sea se dice así, ¿no? Entonces aquí sería 0 más 1, 0 más 1, 0 más 1, 0 más 1, 0 más 1. ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, luego el 0 y luego lo que sea. Esas son cadenas, ¿están de acuerdo? Esta es una expresión regular que denota al lenguaje, al conjunto que consta de todas las cadenas que tienen un 0 en la décima posición contando izquierda a derecha. ¿Pregunta hasta aquí? Esto podemos convenir en abreviarlo de esta manera. 0 más 1 a la 9, 0, 0 más 1, asterisco. Ojo que esto formalmente no va a ser una expresión regular, porque, bueno, no hemos definido qué es expresión regular, pero lo que se van a usar es uniones, concatenaciones, cerraduras de Kleene solamente. Entonces, exponenciaciones no se van a usar, porque la definición formal de expresión regular no
No las admite nada más. Porque por razones teóricas es importante dejarlo así. Pero nosotros podemos acordar que esto que estoy escribiendo es una manera abreviada de representar esto otro de acá. Entonces, de hecho, esta cadena representa a esta otra, que a su vez denota a un lenguaje específico, ¿no? Entonces, cuando tengo yo un producto de varias veces la misma expresión regular, vamos a abreviarlo con un exponente, pero tomando en cuenta que esto ya no es una expresión regular en sí, sino una abreviatura de la expresión regular en la que estamos pensando. En otras palabras, esta expresión regular de acá, dijimos que es una cadena, ¿verdad? Y como tal tiene una longitud. Vamos a ver cuánto es. Los productos se cuentan, los puntitos de los productos se cuentan siempre que cuenta uno la longitud de una cosa de estas, ¿no? Entonces la longitud es 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 9. 6 por 9, 54. Espero. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Bien. Entonces, nada más para hacer énfasis, lo que quiero decir es que esto, si lo consideran como expresión regular, tiene 62 símbolos. No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tiene 62 símbolos, porque si esto lo consideran como expresión regular, no es esto. Es esta otra de acá, ¿no? Es una abreviatura solamente. ¿Sale? Bueno. Y si queremos que el 0 esté en la 10ª posición, pero contando de derecha a izquierda, ¿cómo lo hacemos? Pues es muy fácil, ¿no? Muy fácil. ¿Cómo sería? Sería 0 más 1, asterisco, 0, y después 0 más 1 a la 9. ¿Ya acabé? Entonces esto que es dificilísimo en AFDs, que es fácil en AFNs, también es fácil en expresiones regulares. Y aquí se ve una simetría, ¿no? Entre el caso de contar de izquierda a derecha y el caso de contar de derecha a izquierda, hay una simetría perfecta entre una cosa y la otra, y ambas son igual de fáciles, ¿no? Va a resultar, como he dicho, que las expresiones regulares son equivalentes a los AFDs. Entonces es notable que algunas cosas sean fáciles de un lado y difíciles del otro, etc. ¿Preguntas hasta aquí? Bien. Acuérdense que las expresiones regulares son cadenas. Les digo eso porque en esta área específica de las matemáticas es muy importante tomar en cuenta eso. Por ejemplo, cuando uno escribe 1 más 1 igual a 2, ¿no? Es una cosa que admite varias interpretaciones. Porque esto que está aquí lo puedo ver como si fuera una expresión regular, sería una cadena. No es una expresión regular, es una expresión aritmética. Y una expresión aritmética es una cadena. Ustedes se la ponen a un lenguaje de programación, escriben una fórmula de estas, es una cadena que el compilador tiene que procesar como cadena y interpretarla y generar el código que involucre esas operaciones y esos números, ¿no? Entonces, es una cadena. Y si ustedes piensan que esto es una cadena y esto es una cadena, pues estos no son iguales, ¿cierto? Cuando decimos que 1 más 1 es igual a 2, queremos decir que ambos denotan al mismo número, que es este. Estas son cadenas, como cadenas son diferentes, y ambos denotan al mismo número, denotan al mismo número entero. Y ese mismo número entero es el mismo. Es lo que queremos decir cuando decimos que 1 más 1 es igual a 2. ¿Están de acuerdo? Aquí es importante la distinción. Por ejemplo, yo podría, algunas de estas expresiones regulares, yo puedo representarlas de dos maneras diferentes. Por ejemplo, podría ser algo simple. Puede ser 0 más 1, asterisco, 0, 0, más 0 más 1, asterisco, 0, 0, 0. ¿No? ¿Qué lenguaje denota esta expresión regular? ¿Qué lenguaje es denotado por esta expresión regular? Pues es el conjunto de todas las cadenas que terminan en 0, 0 o que terminan en triple 0. Pero obviamente todas las cadenas que terminan en triple 0 también terminan en doble 0. Entonces, esta parte es redundante, la pueden omitir y sigue siendo el mismo lenguaje el que es denotado. ¿Están de acuerdo todos? Entonces, uno tiene el impulso de decir que esta expresión regular es igual a esta otra. 0 más 1, asterisco, 0, 0. ¿No? Pero eso no es cierto, porque en esta rama de las matemáticas, en esta rama en particular del conocimiento, es muy importante que las expresiones regulares sean cadenas.
Entonces, no, esta cadena no es igual a esta otra cadena. Son diferentes. Tienen longitud diferente. Son diferentes, ¿cierto? Denotan el mismo lenguaje, eso sí. No vamos a decir que las expresiones regulares sean iguales cuando denotan el mismo lenguaje. No lo vamos a decir. ¿Sale? Entonces, lo que sí podríamos decir es que sí está claro, ¿verdad? A ver, levanten su manita a los que sí les queda clarísimo lo que estoy diciendo. Gracias, gracias. El que no, pregunte, ¿no? El que no le quede claro, pregunte. Ah, bueno, ok. Sí, profesor, creo que me pueda volver a repetir por qué no es igual. Porque las expresiones regulares son cadenas. Y como cadenas son diferentes. Esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 símbolos, mientras que esta tiene 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 símbolos. Me faltaban los puntitos. Pero la longitud es diferente, son cadenas diferentes. Muro, Okay, ya. Muro y pared son cadenas diferentes, aunque denoten el mismo objeto del mundo real, ¿no? Pero estoy haciendo énfasis en que las expresiones regulares son cadenas. No son lenguajes, son cadenas. Es una manera de denotar lenguajes, pero es más importante considerarlas como cadenas por varias razones. Porque vamos a hacer inducción en el número de símbolos, en la longitud de la cadena. Vamos a hacer inducción en la longitud de la cadena de la expresión regular para hacer demostraciones. Y entonces es muy importante que haya una longitud de la cadena. Entonces es importante que sea una cadena. Entonces distinguir entre la cadena, que es la expresión regular, y el lenguaje que es denotado por la expresión regular. Es lo que estoy pidiendo, ¿no? Entonces, en aritmética no hacemos eso. Cuando decimos 1 más 1 igual a 2, ¿no? Estamos exactamente pensando que esta expresión, esta cadena denota al 2 y esta otra cadena denota al 2. Ambos denotan el mismo número. Por eso decimos que 1 más 1 es igual a 2, pero como cadenas son diferentes. Si aplicáramos esta idea de cómo son las cosas en las expresiones aritméticas, diríamos, pues esas cadenas son diferentes. Simplemente, ¿no? Bueno. Entonces, las expresiones regulares son cadenas que denotan el mismo lenguaje. Y entonces, en particular, lo que sí podemos decir respecto a estas dos cadenas, pues es que son equivalentes, ¿no? En el sentido de que denotan el mismo lenguaje. Nunca he necesitado usar un símbolo para indicar que son equivalentes dos, pero si quieren, pues los podemos poner así, ¿no? Una especie de igual, pero con viborita para decir, no son iguales, pero denotan el mismo lenguaje, ¿no? Lo que sí he hecho es decir, bueno, esta expresión regular denota a un lenguaje que es el mismo que es denotado por esta otra. 0 más 1, asterisco 0, 0. Esa es la relación de equivalencia entre estas dos, entre expresiones regulares, ¿no? ¿Sí está bien? ¿Pregunta hasta aquí? Hagamos algunos ejemplos más de esos que tenemos en la lista de ejemplos de autómatas finitos deterministas, ¿no? Por ejemplo, voy a borrar esto. Entonces, lo que estamos haciendo es, dado una expresión regular, ¿cuál es el lenguaje que denota? O, dado un lenguaje, ¿cuál es una expresión regular que lo denota? Ya quedó claro que puede haber expresiones regulares diferentes que denotan el mismo lenguaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, cadenas que contienen 0, exactamente una, es... puede no ser tan fácil, ¿no? Pero ese es un ejemplo que hicimos. Entonces, con autómatas, ¿no? Ahora a ver si lo podemos hacer con expresiones regulares. No les prometo que me salga, ¿no? Pero vamos a intentarlo. Pues, ¿cómo son las cadenas que contienen un triple cero exactamente una vez? Bueno, pues son cosas que ya no puedo decir cualquier cosa, asterisco, y que tenga un triple cero, y después que aquí no tenga triple cero, por ejemplo. No puedo decir eso porque ya a la hora que diga cualquier cosa aquí ya me amolé. Ahí puede haber un triple cero. Y este otro triple cero va a ser un segundo triple cero, ¿verdad? Eso no queremos. Entonces, necesitamos como una expresión regular que poner antes y otra que poner después, que me diga, aquí no va a haber triple ceros, ¿no? Entonces este trozo no va a haber triple ceros. Necesitamos una manera de decir con expresiones regulares que no tenga un triple cero. Cualquier cadena que no tenga un triple cero. Voy a ponerla aquí. Voy a ponerla acá. ¿Está bien? Bueno.
Pero además, no basta que la cadena acá no tenga un triple cero, además no debe terminar en cero, porque junto con esto se juntan y me da 4 ceros consecutivos que son 2 ocurrencias del triple cero, estos 3 y también estos otros 3, ¿verdad? Entonces necesitamos primero el conjunto de todas las cadenas que no tienen triple cero y no terminan en cero. Luego el triple cero. Y luego el conjunto de todas las cadenas que no tienen triple cero y además no empiezan con cero, para que no se me peguen los ceros, ¿no? ¿Cómo? Entonces, hagamos una pausa y ¿cómo podemos decir que no contenga un triple cero? ¿Cómo son las cadenas que no contengan un triple cero? Y no terminen en cero, además, por ejemplo. Si no termina en cero, quiere decir que una de dos, o que termina en uno, o que es vacía, ¿no? Entonces, hagamos una pausa con esta y queremos denotar, que queremos primero una expresión que denote este otro lenguaje. Cadenas que no tienen triple cero y no terminan en cero. Que es lo que necesitamos poner a la izquierda del triple cero de la expresión que quería hacer hace un momento, ¿no? ¿Cómo sería esto? Entonces, si no terminan en cero, pueden pensar que entonces tiene que terminar en 1, pero no es cierto, porque la otra posibilidad es que la cadena sea vacía. Si la cadena es vacía, no termina en 0 y no termina en 1 tampoco, no termina en nada, es vacía. Entonces, una posibilidad es que sea vacía. Y la otra posibilidad es que pues, sea de alguna manera y termine en 1. ¿No? Si no es vacía, tiene que terminar en 1, porque si es una cadena binaria, o termina en vacío, o termina en 0, o termina en 1, o es vacía, ¿verdad? Entonces, si no termina en 0, tiene que terminar en 1 a fuerzas, ¿no? Ahora, ¿cómo le hago aquí para producir todas las cadenas que no tengan un triple cero? Ya me puedo olvidar de la parte de que no termine en 1, ahí está, ¿no? Pero ahora necesito todas las cadenas que, que no tengan un triple cero. Entonces, si yo aquí en medio quiero poner 0 más lo que sea, asterisco, ya me amolé. Porque este 0 se va a poder repetir 3 veces, ¿no? Entonces tengo que asegurarme que cada vez que aparezca un 0, esté flanqueado por un 1, ¿no? Aquí probablemente vamos a tener concatenaciones de cosas, ¿no? No tengo tantas cosas que poner. Tengo concatenaciones, uniones y cerradores de Kleene. Entonces, sí, seguramente voy a poner todas las maneras en que puedo tener cadenas chiquitas sin triple ceros y que se puedan concatenar sin producir triple ceros. Entonces, para que las pueda concatenar sin producir triple ceros, necesito que cada vez que tenga un 0 esté flanqueado por un 1, ¿no? Que tenga ahí al lado un 1 para que no se vaya a pegar con otro 0 que voy a concatenar de algún lado. Ahora, yo creo que... Sí, por ejemplo, puedo tener todos los 1 que quiera, ¿no? Estamos pensando en qué vamos a poner aquí en medio. Cerradura de Kleene. Puedo tener todos los 1 que quiera. Concatenado de todas las maneras que quiera con lo que quiera. Esa es la idea de esto. Tengo 1 más, cualquier cosa en medio, otras cadenas quizá, y concatenar de todas las maneras. Este 1 no va a meter bronca. Ahora, estas cadenas deben poder tener un 0. Pero si tiene un 0, tiene que tener un 1 ahí al lado de algún lado, ¿no? O simplemente ser esa cadena y ya que no haya nada más a la izquierda ni a la derecha. Eso también se vale. Por ejemplo, la cadena 0, ¿no? En este trozo de aquí. La cadena 0, si lo quieren cumplir, sería así. Pues sería una cadena, la cadena 0 es una cadena que debe ser admitida aquí. Pero no la puedo poner así, aquí en general, porque entonces esto me daría un triple cero que no quiero. Complicado. Les dije que no les iba a prometer que me saliera. Entonces vamos a ver. Déjame ver si pensando yo solito me sale. Ajá. Si alguien quiere opinar, les recomiendo que ustedes traten de hacerlo también por ahí. Si alguien quiere opinar, pues me dice. Déjenme ver esto. Entonces sería... ¿No serían las que es 1, unión 1, 0, unión 0, 1? Unión 1, 0, unión 0, 1. ¿Así? ¿Que esto sería el que va aquí en medio? Pues algo así, pero... Yo creo que debe de ser 1, unión 01, unión 001. 1, unión 01, unión 001. Sí, esa me gusta a mí, pero es incompleta, seguro, porque, por ejemplo, la cadena 01 es de estas, ¿no? De las que tendrían que estar aquí. Y esta no la vamos a poder obtener porque ya tenemos un 1 afuera, y aquí tienes este 1. Y entonces va a tener que ser un doble 1 a fuerzas, y no queremos tener un doble 1 a fuerzas. Entonces, a mí me gusta esta, creo que por ahí es, pero faltan casos todavía. ¿No? Entonces, vamos a ver. El compañero dice esta otra de acá, pues no sé, porque estás obligado,
Si tienes un doble cero, estás obligado a tener un 1 antes y también tener un 1 después. Y eso no es necesario, ¿no? Y además, si quieres otro doble cero, necesitas un doble 1 adicional, ¿me explico? Si tienes un doble cero, tienes que tener uno antes y uno después. Si tienes otro doble cero, tienes que tener uno antes y uno después. Estás obligado a tener dos unos en medio, a fuerzas, y eso, pues no, eso no queremos. Pues más bien, como dice Claudia, pero yo creo que este 1 va del otro lado, porque este 1 se me va a pegar con este y me va a obligar a tener un doble 1 que no queremos tener a fuerzas, ¿no? Entonces, pongo el 1 del otro lado. Creo que esa es la idea. 1, 0, 1, 0, 0. Básicamente, lo que está diciendo Claudia, tiene razón, es, pues, y aquí se valora de Kleene. La idea es poner esto aquí dentro. Lo que está diciendo Claudia con razón es, pues si tiene un 0, puede tener un 0 o puede tener un doble 0. Pero hay que flanquearle un 1 de un lado o del otro para evitar que unos ceros de estos y unos ceros de estos se me peguen y me formen un triple 0 que no quiero. Ceros tiene razón. Cada vez que hay un 0 estoy obligado a tener un 1 de algún lado para que no se me pegue con este o con una copia de este cuando haga la cerradura de Kleene. Tengo que tener un 1 al mero final, eso es aparte. Por eso los unos los pongo del lado izquierdo, ¿no? Para que no me obliguen a tener un 1 de este lado. Entonces, creo que es un avance, todavía no está bien, pero creo que es un avance. Vamos. José, Sí. bueno, yo creo que estaba bien como había dicho la compañera Claudia, Ajá. y solamente quitando el 1 que está a la derecha de la cerradura de Kleene. ¡Ah! Porque si lo deja como lo está haciendo ahorita, Uh-huh. ya no tendría los casos en donde la palabra empiece con 0. Uh-huh. Tienes razón. Probablemente tienes razón. Deja de ver. Yo estaba pensando en una solución diferente. Pero sí, más 1 más 1 más 0, 1 más 0, 0, 1 y le quito el 1. Sí. Pues sí, si tiene que terminar, que no termina en 0, quiere decir que es vacía, o termina en 1 y eso lo logro exactamente así. Sí, suena bien. Yo estaba pensando en una solución más elaborada, déjenme les cuento. Esta es la mejor solución. Pero estaba pensando, porque soluciones hay muchas luego, ¿no? Yo estaba pensando en que el 1 tiene que ir al final a fuerzas, ¿no? Entonces suena sensato ponerlo ahí, 1, y aparte tendrías 1 más 1, 0, más 1, 0, 0, para no estar obligado a tener un doble 1, pero aparte está el caso en donde pues tienes un 0, ¿no? Empieza con 0. Entonces esto podría ser epsilon, podría ser que empiece con 0 o que no empiece con 0, que empiece con 0 o no. Fíjense, ¿esto qué significa? ¿O 0 o no? Epsilon es vacía, ¿no? O sea, lo que te salga de acá le concatenas o bien un 0 o no le concatenas nada, es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, el 0 inicial pues, se lo puedes agregar aquí, pero también puedes agregar un doble 0. Entonces, sí, esta otra cadena, epsilon más 0 más 0, 0, concatenado con 1 más 1, 0 más 1, 0, 0, cerradura de Kleene 1, creo que esta es una solución también, ¿no? Si ya terminaste con 1, pues puedes tener más, aquí a la izquierda, pues puedes tener más 1 todos los que quieras gracias a esto. Y si tienes un 0 o 2 ceros, está bien, pero luego tienes que tener un 1 para flanquear ahí. A menos que sea en el extremo izquierdo de la cadena que estás representando, en cuyo caso puedes tener el 0 o el doble 0 sin el 1 a la izquierda, porque así es como empieza. Pero esta me gusta más. Aparentemente es... No siempre es fácil saber si de veras la expresión regular es exactamente lo que uno quiere, ¿no? Pero pareciera que esta es una solución a este problema y pareciera que esta también lo es y además es una mejor solución, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. Si así fuera, entonces ya tengo las cadenas que tienen, que no tienen un triple cero y que no terminan en 0, a lo cual habría que concatenarle para obtener esta de acá. Habría que concatenarle el triple 0 que queremos que sí haya, y a continuación, pues el análogo de esto, pero serían cadenas que no contengan triple 0 y que no empiecen en 0. Lo cual sería, pues, por cierto, cerradura de Kleene ya incluye el epsilon, ¿verdad? Siempre. Entonces este epsilon de acá ya sale sobrando. ¿No? Pues en resumen, la solución de la compañera Claudia es 1 más 0,1 más 0,01 asterisco para este problema. Parece que sí es. El caso... Ajá, exacto.
tiene que terminar en 1, todas mis cadenas terminan en 1. Está bien, porque tiene que terminar en 1, y cualquier cosa que haya acá, pues va a tener algunos 1, ¿no? Entonces puedo trozar siempre puedo trozar siempre desde el primer 1 hasta el segundo. Y lo que está aquí en medio solamente puede ser desde el primer 1 hasta el segundo 1. Entonces en medio ya no hay unos. Tiene que ser o un 0 o un doble 0 solamente. Y lo mismo de aquí para acá, o un 0 o un doble 0 o nada, ¿no? En cuyo caso los unos están pegados, eso también. De un 1 al otro 1, pues no hay nada. De un 1 al otro 1 no hay nada. Entonces sí, esa es en efecto una solución de este problema. Y entonces la solución del problema original, este de acá, sería 1 más 0, 1 más 0, 0, 1, asterisco, triple 0, y después lo mismo pero con los unos volteados, ¿no? 1 más 1, 0, más 1, 0, 0, porque ahora queremos cadenas que no tengan un triple 0 y que no empiecen con 0 para que no se me peguen de este lado. ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo? ¿Me la creen? Si no me la creen, pues díganme por qué no me la creen. Sí me la creen, levante la manita. Oiga, profe, nada más una duda. A Dime. la última parte de las cadenas, ¿no le falta también la cerradura? Ah, sí. Perfecto. Gracias, Carlos. ¿Alguna otra observación? ¿Pregunta, comentario? Ahora que está bien, ¿no? No fue fácil, ¿verdad? Bueno, también cuando hicimos el autómata tuvo sus delicadezas, ¿no? Y hubo que separar en 2 trozos y tampoco fue enteramente fácil. Pero en la medida que uno va como desarrollando práctica y experiencia con esto, pues ya se pueden volver un poco más fáciles estas cosas. Para mí tendría que haber sido más fáciles, pero bueno, así es esto. ¿Ok? Entonces ahí está otro ejemplo de algo que pudimos hacer con autómatas y ahora pudimos hacer también con expresiones regulares, ¿no? ¿Cuál otra les interesaría de los ejemplos que vimos cuando vimos autómatas? Eran como 17 lenguajes, ¿no? Un par de lenguajes adicionales estaría bien. Algunos de esos ejemplos que hicimos con autómatas, yo no sé cómo se hacen con expresiones regulares. Pero vamos a ver un teorema que dice que sí, siempre se puede. Y hay un procedimiento automático para convertir un autómata en una expresión regular equivalente y viceversa. Bueno. Pero no necesariamente es un procedimiento que sea práctico realizar. Es posible que cuando haces la conversión de autómata a expresión regular, la expresión regular sea exponencialmente más grande que el autómata, o viceversa. Entonces no siempre es práctico andar convirtiendo de un lado para otro. Bueno, viceversa no. Bueno, viceversa sí, también. Por ejemplo, esta, bueno, la que ya borré, ¿no? Pero esta que era 0 más 1, asterisco 0, 0 más 1 a la 9, o a la 20, 30. Es un ejemplo de que puede haber expresiones regulares compactas. Tiene una cantidad de símbolos proporcional a este exponente, ¿no? Y el correspondiente autómata puede ser exponencialmente más grande. Bueno, al revés también ocurre. Puede ser un autómata relativamente pequeño y que su expresión regular correspondiente sea exponencialmente más grande. Y eso ocurre cuando la manera natural de representar las cosas con complementos. Los complementos para expresiones regulares son complicados. Si tú sabes hacer algo con complementos en AFDs y lo quieres hacer aquí, el complemento es complicado. No hay una fórmula para el complemento. O sea, no hay una fórmula que diga, si tengo una expresión regular general y quiero saber cuál es el complemento, lo que hay que hacer es, ¿no?, cambiar todos los más por concatenaciones y todas las concatenaciones por no sé qué y todo. O sea, no hay una regla para hacer eso. Hay un procedimiento para hacer eso. Convierte la R a autómata finito determinista, que es un procedimiento que puede ser exponencial. Luego saca el complemento y luego convierte eso a expresión regular. Que, esa parte no es necesariamente tan pesada. Pues no es exponencial esa parte. Pero la parte de
convertir expresión regular a autómata, sí puede ser exponencial. Pues luego sacas el complemento, conviertes de nuevo a expresión regular y obtienes la expresión regular complementaria, ¿no? Pero fuera de eso no hay un procedimiento. Y ese procedimiento es costosísimo, puede ser exponencialmente más grande. El autómata del plano cartesiano se puede escribir con este método. El producto cartesiano. Ese otro ejemplo. Ok, vamos a ver. El autómata del plano cartesiano. Pues que ese del plano cartesiano era, bueno, era un ejemplo particular de, ok, sí, ese me interesa, ese me gusta. ¿Acuerdan cuáles eran las palabras que había que reconocer? Era cadenas. Cadenas que contengan A0101 o 0110, no sé. Dime cuál era y lo hacemos. A ver si lo tengo por aquí. Y luego hacemos ese otro que me están pidiendo. O a ver si podemos, no les garantizo que pueda. Entonces, cadenas... ¿Alguien que pueda decir si eran esas las cadenas que se usaban en el ejemplo del producto cartesiano? Y en lugar de I prefiero el O, ¿les parece? En lugar del O prefiero el I. Bueno, ¿están de acuerdo que si no eran exactamente cadenas, tal que en cada prefijo, ese es el otro. Me está diciendo 0, 1, 0, 1, 0 y, ok, no era esto. Se parece mucho. 1, 0, 1, 0 y 1, 0, 0, 1. ¿Seguro? No me suena familiar, pero bueno, no importa, es igual. Bien, pues fíjense que estas dos cadenas que queremos que aparezcan pueden aparecer primero una y luego la otra y en medio con cualquier cosa. Antes cualquier cosa. En este caso no me importa si antes ya apareció esta cadena en este trozo, porque no estoy obligado a que aparezcan una única vez. Si aparecen varias veces no me importa. Me importa que aparezca una vez y eso lo garantizo aquí. Y me interesa que aparezca esta otra también alguna vez y eso lo garantizo aquí. No importa si esta misma cadena apareció antes o en algún momento, o si aparece después en algún momento, porque no estoy contando el número de veces que estas cadenas aparezcan. Entonces, quiero que aparezca esta cadena, quiero que aparezca esta otra cadena, y en medio, antes y después, cualquier cosa. Pero, además pueden aparecer como al revés. En lugar de en esta orden, pueden aparecer al revés. Entonces, también quiero más 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0 más 1, asterisco, 0 más 1, asterisco, 0 más 1, asterisco. Entonces, si aparece primero la primera cadena y luego la segunda cadena, y antes, en medio y después lo que sea, me gusta. Si aparece primero la segunda cadena y luego la primera cadena, y antes, en medio y después lo que sea, me gusta, lo acepto, la quiero, ¿no? Estas dos expresiones son parte de la expresión regular que estamos buscando. Pero no es todo, porque estas cadenas pueden aparecer además como traslapadas, ¿no? También se vale que aparezcan traslapadas de varias maneras diferentes. ¿Cuántas maneras diferentes? Pues vamos a ver. En este orden, si los quiero traslapar, lo menos que puedo traslapar es dos símbolos, ¿no? En este orden. Lo menos que puedo traslapar es dos símbolos. En cuyo caso sería más 0 más 1, cualquier cosa antes, y después 1, 0, 1, 0, 0, 1. Aquí está traslapado. 1, 0, 0, 1 es la de acá, y 0, 1, 0, 1 es la de acá. Y antes de eso, cualquier cosa, y después de esto, cualquier cosa. ¿No? Y falta. ¿Qué tanto más se pueden traslapar? ¿O de qué otras maneras se pueden traslapar? Bueno, ya dijimos que estos dos se pueden traslapar. Si el doble cero no se va a poder traslapar, pero lo puedo seguir alejando hasta que creo que nada más es el 1 lo que se puede traslapar, ¿no? Si bien así, puedo traslapar aquí el 1, 0 en medio. Si los acerco más, este doble cero me va a impedir que haya un traslape hasta que este cero salga. Entonces la siguiente posibilidad es que este 0, 1 se traslape aquí, pero no concuerda. Y la siguiente posibilidad es que solo sea el 1 lo que se traslape. Entonces sería 1, 0, 0, 1, y aquí a continuación 0, 1, 0. Y después de esto, lo que sea. Y antes de esto, lo que sea. ¿No? Y yo creo que esta sería la expresión regular que
Me sirve para esta, ¿verdad? ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? Levanten la manita los que están de acuerdo. Si alguien no está de acuerdo, pues dígame ahora. Está larguita, ¿no? La expresión. Fíjense qué pasaría si lo que quiero es O. La lógica aquí es muy diferente a la lógica con los autómatas, y por eso unas cosas son fáciles con autómatas y otras cosas son fáciles con expresiones regulares. Si en lugar de I es O, ahora ya no está resuelto esto todavía, ¿cuál sería la expresión regular? Pues es mucho más fácil. Díganme ustedes cuál sería. La que tiene a uno o más la que tiene al otro. Y ya está. Bien fácil, ¿no? Sería esto. Quiero esta cadena y antes lo que sea y después lo que sea. O quiero esta otra cadena y antes lo que sea y después lo que sea. Esta sería la expresión del O y esta sería la del I. Es como, hay una enorme diferencia, ¿no? Esta es mucho más grande que esta, es mucho más complicada que la otra. Y en el caso del producto cartesiano, pues era, el número de estados era el mismo, ¿no? Era igual. Si acaso más complicado era el de la unión, porque tenía más estados de aceptación, ¿no? Entonces como que cambia la complejidad de las cosas cuando uno ve las cosas así. Bueno. ¿Sí está claro? Ahí están los dos del producto cartesiano, el del I y el del O. Habrá una regla general que si yo tengo ya dos expresiones regulares que denotan a dos lenguajes, una regla general para denotar como la unión y la intersección, perdón, la unión y sí, la intersección, o sea, el I y el O. En el caso de autómatas hay una regla general, este producto cartesiano que hicimos, ¿no? En el caso de expresiones regulares habrá una regla general, pues para la unión, sí, nomás me agarro la expresión regular para un lenguaje, la expresión regular para otro lenguaje y pido la unión. Es obvio, retrospectiva, ¿no? Es esta unión, que es este O, es este más. Punto. Pero para la intersección, pues esto parece indicar que no hay una... no hay una regla fácil, al menos, de cómo transformar dos expresiones regulares que ya denotan a los lenguajes que quiero en una expresión regular que denota la intersección. ¿No? Se ve que la regla, en cuyo caso, puede ser complicada. Depende de cómo se puedan traslapar las palabras de un lenguaje y del otro lenguaje. Todas las maneras en que se puedan traslapar una palabra de un lenguaje y una palabra de otro lenguaje. Es como, no parece una regla, ¿no? Fácil, un procedimiento fácil. Más que convierte a FD, toma el producto cartesiano allá de la intersección y luego regrésate a expresión regular. Eso sí hay. Procedimiento para pasar de autómata a expresión regular y de expresión regular a autómata. Pero el procedimiento para pasar de autómata a expresión regular, perdón, el procedimiento para pasar de expresión regular a autómata puede producir una cosa exponencialmente grande. Cuando quieren pasar a autómata finito determinista. Sin embargo, pasar de expresión regular a autómata finito no determinista, eso sí es algo realizable, es algo que no tarda demasiado tiempo. Y el autómata finito no determinista no queda grande. Eso es bueno, ¿no? Por eso se hacen con AFNs las cosas en realidad en las computadoras. Cuando de veras estás usando autómatas para hacer cosas, los haces con AFNs, porque ahí sí puedes transformar ambas cosas. Tanto expresiones regulares a AFNs fácilmente, como de regreso. Me están pidiendo aquí que considere el lenguaje consta de todas las cadenas tales que en cada prefijo el número de ceros menos el número de uno sea menor o igual que 5.
Alejandro, déjame pensar si hay chances de que nos salga. Es complicada para expresiones regulares. Ujú. Profe, tengo duda en el de la unión. Sí. Bueno, es que no sé, a lo mejor estoy entendiendo mal, pero creo ahí que, bueno, al principio, Ujú, donde viene después de la primera cerradura, está el 1010. ujú. ¿Qué es eso? Y pues como, bueno, yo pienso que está obligado entonces a que aparezca ese 1010. En este trozo sí, pero tengo un más. Y esto quiere decir unión. Quiere decir o. Las cadenas pueden tener esta forma o pueden tener esta otra forma. Ok. Sí, ok. O Sí, sea, es si que, bueno, de esta forma está en este trozo. O sea, si esta cadena en particular, 1, 0, 1, 0, está en el lenguaje que está denotado por este primer trozo de la expresión regular. ¿No? Y esta otra cadena, y como está en el lenguaje denotado por este primer trozo, también está en el lenguaje denotado por toda la expresión regular, porque esto denota a la unión. No hemos definido esto formalmente, pero en breve vamos a definirlo, vamos a ver que la suma, o sea, si tienes dos expresiones regulares que denotan lenguaje L1 y L2, entonces la suma de esas dos expresiones regulares va a denotar la unión de esos dos lenguajes, eso es de lo que se trata. ¿Está bien? sí, gracias. Señora, gracias por participar. Ok, ¿alguna otra pregunta, duda? Estaba yo pensando si este tiene chances de salir de los prefijos. Déjenme lo pienso, y si para la próxima clase se me ocurre cómo, se los enseño, ¿no? Si no, ahorita, no se me ocurriría ahorita ni por dónde empezar. Ni tampoco el de las concurrencias módulo 7 y esas cosas. Ese debe ser más fácil, pero no, ahorita no se me ocurriría por dónde empezar. Ahora, insisto, hay un procedimiento para convertir de AFD a expresión regular. Y es un procedimiento que tarda un tiempo como cúbico. O sea, dependiendo del número de cúbico y cuártico, no me acuerdo. Si tienes n estados, entonces el tiempo que necesitas para hacer la conversión y el tamaño de tu expresión regular es por ahí de cuártico, creo. No me acuerdo. ¿Sale? Entonces, pues puedes agarrar el autómata y convertirlo, ¿no? En principio. Pero puede ser complicada la expresión regular. Cuártico no es tan malo computacionalmente, lo peor exponencial es lo que es malísimo, ¿no? Cuártico, pues es malo, pero no tan malo para la computadora. Pero para uno sí puede ser complicadísimo ser algo cuártico. Puede ser mucho tiempo. Las cosas con matrices son cuadráticas, ¿no? En la dimensión. Sumar, por ejemplo. Multiplicar es cúbico en la dimensión. Y es como latoso, ¿no? Ahora hacer como cuártico, pues es más latoso. Bien, entonces se lo pienso para la próxima clase a ver si me sale. Se los platico. A ver si me sale y a ver si considero que es formativo, ¿no? Si no, si nada más va a ser mucha talacha, pues para qué. Bueno, ¿no hay preguntas? ¿Ya se entendieron las expresiones regulares? ¿Se entendieron cómo se usan, cómo son? Ojo que las expresiones regulares son cadenas, denotan lenguajes. ¿Va? No son lenguajes. Bueno, vamos a definir entonces formalmente las expresiones regulares, ¿va? Primero definimos este simbolito. Definición. R, vigorita, flecha L. Expresión, expresión, significa, es una abreviatura solamente, significa R es una expresión regular que denota al lenguaje R es una expresión regular que no todo significa eso. Por eso es útil tener esa figurita ahí, ¿no?
Por eso es útil tener este simbolito aquí, pues nos ahorra escribir todo eso cada vez, ¿no? Entonces ahora sí, esa es definición de este símbolo. Anoto en rojo lo que se está definiendo, para que no quede duda, eso es lo que se está definiendo. Y ahora sí definimos una expresión regular. Definición. Una expresión regular. Las expresiones regulares. Así. Las expresiones regulares. Las expresiones regulares se definen inductivamente así o recursivamente, como ustedes prefieran decir, es lo mismo. Más o menos. El vacío es una expresión regular que denota al vacío. Ojo, esta es una cadena y este es un conjunto. Las expresiones regulares son cadenas. Entonces, cuando escribo vacío de este lado, estamos hablando de una cadena de longitud 1, ni siquiera es la cadena vacía. Y de este lado, en cambio, sí son conjuntos. Esta es expresión regular y el otro es un lenguaje, es un conjunto. Entonces, este vacío y este vacío son diferentes. No escribe uno las comillas de la cadena todo el tiempo porque es latoso. Para eso le quitamos las llaves a las expresiones regulares, ¿no? Si no, serían expresiones de conjuntos y listo, ¿no? Pero sí. Entonces, aguas, este vacío y este vacío son diferentes. En algunos libros de texto incluso dicen, a ver, para que no se hagan bolas, este vacío que está aquí es un vacío diferente. Vamos a poner el vacío barra. ¿Se acuerdan de la delta gorro? No, pues eso, ¿no? Es una delta diferente, vamos a poner otro nombre para que no se me hagan bolas. Pues es un vacío diferente, le pones otro nombre para que no se me hagan bolas. Es un vacío que en sí mismo él es un símbolo. Es un símbolo del alfabeto extendido que utiliza las expresiones regulares, que son, digamos, si tu alfabeto original es binario, el alfabeto extendido que utiliza las expresiones regulares sería ese alfabeto, además paréntesis izquierdo, paréntesis derecho, cerradura en clini, más y concatenación. Es un alfabeto extendido que, y además, también se va a usar este nuevo símbolo, que es un símbolo, epsilon, que denota, vacío, que denota lenguaje vacío, y este otro nuevo símbolo, epsilon. Este sería el alfabeto con el que se construyen las cadenas, que son las expresiones regulares. Entonces, en algunos libros de texto le ponen una barrita encima de estos dos símbolos para que les quede claro que esas son cadenas o símbolos, nuevos símbolos diferentes, que no son conjuntos y no son la cadena esta, es otra cadena, de hecho. ¿No? Como para que no se hagan bolas, pero bueno, yo siento que no es muy necesario. Este símbolo que está acá, lo voy a poner, por esta vez voy a poner las comitas. Esta cadena que está acá es una expresión regular. Todas las expresiones regulares son cadenas. ¿Ok? Cuando uno dice esto, dice R es una expresión regular y por lo tanto es una cadena. Que denota el lenguaje L, por lo tanto es un conjunto. Entonces, siempre lo que está a la izquierda es una cadena y siempre lo que está a la derecha es un conjunto. En este caso, este es el conjunto vacío y esta es una cadena que no es vacía. Es una cadena que consta de un solo símbolo y este símbolo es el símbolo del conjunto vacío. No es el conjunto vacío. Es el símbolo del conjunto vacío. Es interesante, ¿no? Una cosa es el 2 y otra cosa es el símbolo con el que representa el 2. El 2 es la noción, la idea de dos cosas, ¿no? Hay varias maneras de definirlo, depende del contexto. Puede definirse como el sucesor del 1, puede definirse como la clase de todos los conjuntos que constan de dos elementos, pero en fin, el concepto abstracto de 2 es una cosa y el dibujo o el símbolo que utilizo para denotar el 2 es otra, ¿no? Estos dos símbolos son diferentes. Este tiene un ojito aquí, este no tiene un ojito acá. Son dos símbolos diferentes para denotar el 2. Puedo empezar en el concepto del 2, que ese nada más es uno, es el 2, 1. Y en los símbolos para representar el 2, estos dos símbolos son diferentes. Y este otro símbolo para representarlo en romano, pues es diferente. Y este otro símbolo para representarlo en maya, pues es diferente. Y todos estos son símbolos diferentes utilizados para representar el mismo concepto 2, ¿no? Entonces estoy hablando del símbolo con el que representa uno al vacío, no el conjunto vacío, mientras que acá sí estoy hablando del conjunto vacío. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Levanten la manita los que piensen que sí. Gracias. Sí. Es que no estamos acostumbrados a pensarlo así, ¿no? La cosa que me sirve para representar el objeto y el objeto en sí son diferentes.
Y esto ocurre a todos los niveles, en los modelos, ¿no? Ocurre, ¿no? Los modelos representan a las cosas también de alguna manera. Las palabras que usamos representan a las cosas, ¿no? Entonces, ¿sí? Ok, entonces se define recursivamente así. Los casos base de la definición inductiva es, primero que nada, el vacío es una expresión regular que denota el vacío. Epsilon es una expresión regular que denota a epsilon. Mismo caso aquí, denota el conjunto epsilon. Mismo caso aquí. Este es un conjunto que consta de una única cadena, no es vacía, el conjunto no es vacío. Este conjunto es vacío. Este conjunto no es vacío, consta de una única cadena. Y esa cadena es vacía. Conjunto de una cadena, la cadena vacía. Mientras que este lado es una cadena que consta de un único símbolo, y ese símbolo es el símbolo que utilizamos. Este símbolo no es la cadena vacía, es un símbolo. El símbolo que utilizamos para denotar la cadena vacía. A lo mejor este ya es más difícil de entender, no sé por qué se hace una bola, ¿no? Por eso en algunos libros de texto dicen, mira, estos son símbolos. Le pongo una barrita para que no te hagas bola. Es un nuevo símbolo que sirve para denotar al lenguaje, a este lenguaje. Entonces, bueno, ya le voy a juntar las comitas. Creo que ya hice suficiente énfasis. 3. A denota a para todo A el signo. O sea, para cada símbolo del alfabeto original del que estemos usando, hablando, ese puro símbolo solito, por ejemplo, cuando decimos 0, ¿no? Cuando decimos 0, 0, estamos hablando de un símbolo del alfabeto. Y escribirlo así denota al conjunto que consta de una sola cadena, que consta de un solo símbolo, que es ese símbolo. Y cuando escribimos 3 ceros, estamos hablando de la concatenación de 3 de estos lenguajes, ¿no? Denotando eso, ¿sí? Bueno, entonces un solo símbolo solito denota el lenguaje que consta de una sola palabra, y a su vez la palabra consta de un solo símbolo, y ese símbolo es este mismo símbolo. Ahí sí, este símbolo y este símbolo son el mismo siempre. Entonces, pueden, si quieren, hacerlo diferente, pero pueden usar el mismo símbolo. Son símbolos. Este no es un símbolo, esta es la cadena vacía. Mientras que este sí es un símbolo. ¿Ven? Ok, entonces la parte del caso base. Ok. Es cuando la expresión regular no contiene operadores, ni suma, ni producto, ni cerradura de clima. Y el paso inductivo es, bueno, ya tienes el caso base, ahora agárrate 2 expresiones regulares y haz todas las operaciones que puedas con ellas, que son 3 operaciones. La suma, la concatenación y la cerradura de clima. Y eso te vuelve a dar una expresión regular. Entonces, esto se dice así. Si R1 es una expresión regular que denota L1, y además R2 es una expresión regular que denota L2, fíjense todo lo que me ahorré aquí, ¿no? Por definir este simbolito que no es estándar, no está en los libros de texto, pues ya puedo decirlo así bien fácil. Si R1 es un lenguaje, una expresión regular que denota el lenguaje regular L1, y R2 es una expresión regular que denota este otro lenguaje regular, entonces R1 más R2 por definición, esta es una definición, acuérdense, estamos definiendo qué cosa es una expresión regular, ¿no? Por definición, esto es una expresión regular y denota a la unión. Pues en efecto, lo que estábamos preguntando hace rato en esta zona del pizarrón, cuando estábamos viendo ejemplos, es, si yo ya tengo una expresión regular que denota un lenguaje, tengo otra expresión regular que denota a otro lenguaje, ¿cómo le hago para una expresión regular que denote la unión? Pues normal les pongo una suma. Por definición, esa nueva expresión regular denota justo esa unión. Si lo que quiero es intersección, quién sabe, ¿no? Muy diferente. Bien, lo mismo con la concatenación. R1 puntito R2 denota a L1 puntito L2. La concatenación de, pues en realidad es producto, porque el producto en sí es un símbolo, ¿no? Producto de expresiones regulares denota la concatenación de lenguajes. ¿Qué sigue? Pues sigue R1 asterisco, denota a la cerradura de Kleene. Y nomás para aclarar también R1, paréntesis, denota a L1. Lo que estamos diciendo en esta última regla es, si tú tienes ya una expresión regular que denota el lenguaje, se vale que le pongas paréntesis. Sigue denotando el mismo lenguaje, ¿no? Por eso cuando escribimos
0 más 1 asterisco, ¿no? Es o 0 o 1 y luego la cerradura de Kleene de eso. Pero tengo que poner paréntesis, porque si no sería 0 más 1 asterisco, esto es diferente, muy diferente, ¿no? Esto es o bien 0 o bien cualquier cantidad de unos, solamente, solo unos. O bien 0 o bien epsilon, 1, 1, 1, 3 unos, 4 unos, ¿no? Entonces estas dos cosas son muy diferentes. No solamente son diferentes como expresiones regulares, sino que denotan a lenguajes diferentes, ¿no? El asunto de exactamente cuál es la precedencia de los operadores y cómo se ponen los paréntesis, eso es un asunto que tiene más que ver con compiladores y no le voy a entrar aquí. Ustedes saben que el producto le gana a la suma porque eso es algo que estudiaron desde la primaria. O sea, estoy diciendo, si tienen 2 por 3 más 5 o 2 más 3 por 5, saben que el producto se hace primero, ¿no? Y después se hace la suma. Eso se llama precedencia de los operadores. Primero se hace el producto, después se hace la suma. Y si hay exponentes, primero se hace el exponente, luego se hacen los productos y divisiones, y luego se hacen las sumas y restas, ¿no? Hay una cierta regla de en qué orden se realizan las operaciones, que no es necesariamente el orden en que aparecen, ¿no? Les habrán visto por ahí muchas posts en Facebook, ¿no? De a ver, sí, ¿sabes? ¿No? 0 más 1 más no sé qué, más 4 entre 4, ¿cuánto da? Y pum, ya nadie sabe por qué. Mucha gente piensa, algunos quizás nunca les dijeron, y si les dijeron, pues no se acuerdan, ¿no? Algunos piensan que en una expresión aritmética, que es una cadena, las operaciones se tienen que realizar en el orden en que aparecen, y eso pues no es cierto. Hay una precedencia de los operadores, que cuando tengo dos operadores contiguos, siempre hay uno que se realiza primero, en este caso el producto primero, productos y divisiones primero, sumas y restas después, siempre, ¿no? Y además, la asociatividad de la resta, 10 menos 2 menos 2, ¿no? Siempre es así, siempre es hacia la izquierda. Porque podría ser 10 menos 2, podría ser así. Y es otra cosa. Esto es 0 y esto es 6, ¿no? Son cosas diferentes. Entonces, cuando nada más aparecen los menos así, siempre asocian a la izquierda. Lo mismo con las divisiones, siempre asocian a la izquierda. Total, que hay un montón de reglas que ustedes conocen o deberían conocer, que las deben de conocer desde muy chiquitos, desde la primaria, ¿no? Y que esas son las reglas que se aplican a las expresiones regulares sobre qué operador gana y esas cosas. Entonces, en efecto, el exponencial se realiza primero y la suma después. De modo que esto es lo que dijimos que era hace un momento. Representa lo que dijimos que era hace un momento. Denota es la palabra exacta. Y si queremos que la cerradura de Kleene actúe sobre, que se haga primero la suma y luego la cerradura de Kleene, pues para eso van los paréntesis. Y lo mismo con las sumas y las concatenaciones. Cuando decimos 0 más 1, 0, por ejemplo, estamos hablando de que se hace primero la suma y luego la concatenación. Mientras que 0 más 1, 0 es primero la concatenación y luego la suma, ¿no? Son las reglas estándares que ustedes conocen desde chiquitos. Y por eso nos colgamos de aquí con las expresiones regulares. Nos aprovechamos de que esos símbolos ya se han usado desde chiquitos para expresiones aritméticas y ahora los usamos para expresiones regulares, y la asociatividad y precedencia de los operadores es algo que ya todo el mundo trae como ya casi que en hardware, ¿no? Ya lo trae muy incorporado en general. Bueno. Entonces, se vale agregar paréntesis, y al agregar los paréntesis es el mismo lenguaje el que sigues denotando. Y agrega los paréntesis pues cuando haga falta, ¿no? Para que las operaciones se realicen en el orden que quieras. No se podría dar una descripción precisa de exactamente cuándo van paréntesis, cuándo no, y cuándo son redundantes, etcétera, pero justamente se aprovecha uno de que sí, las ecuaciones lineales con florecitas. También están en Facebook los sistemas de ecuaciones lineales con florecitas y platanitos y cosas así, ¿no? Es muy chistoso. La gente detesta el álgebra, pero eso le encanta. Esas cosas le encantan. Es como... me da mucha risa. La gente le detesta el álgebra en general, ¿no? Desde la que la conocen en la secundaria. Ustedes no, porque son computólogos y matemáticos. Entonces, no. Ustedes, espero, que no detesten el álgebra. Pero la gente en general detesta las matemáticas, los quebrados y el álgebra. Pero las florecitas les encantan, las ecuaciones con florecitas les encantan. Yo eso no termino de entender. Bueno. Es la definición de expresión regular. Corresponde con lo que estuvimos haciendo en los ejemplos, ¿no? Corresponde bien con lo que estuvimos haciendo en los ejemplos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Se entiende, no? La definición, ya que vimos los ejemplos, se entiende la definición, ¿no? Estos simplemente son expresiones regulares primitivas, son con las que empezamos, ¿no?
le quitamos las llaves para no tener que escribir llave cero, ¿no? Solo el cero denota ya eso, ¿no? Y uniones, concatenaciones, cerrado de Kleene y parentizaciones de expresiones regulares son expresiones regulares que denotan a un lenguaje que ustedes esperarían que se denotara. Pregunta hasta aquí. Ok, las expresiones regulares son extremadamente útiles en la práctica para los computólogos. Todo lenguaje de programación que se precie o contiene o se puede obtener una biblioteca de manejo de expresiones regulares. Muchas gracias a Guillermo que dice que sí se entiende. ¿Ok? Lo vuelvo a decir. Todo lenguaje que se precie de propósito general o tiene o se puede conseguir, hay una biblioteca de manejo de expresiones regulares. Y con esto lo que quiero decir es que ustedes escriben la expresión regular y de manera automatizada con una función que ya está preprogramada en la biblioteca, usted dice, por favor, transfórmame esta expresión regular en un autómata que me sirva para reconocer las cadenas que sí son de esta forma y las que no son de esta forma. ¿Me expliqué? Y esto es muy útil para, por ejemplo, validación de entrada de usuario. Si ustedes escriben un programa que recibe información de entrada de usuario, pues a lo mejor le piden al usuario su nombre, su dirección, su teléfono, ¿no? A lo mejor hay que capturar en algún momento el sueldo que tiene el empleado, ¿no? Cosas así. O el email, ¿no? Del empleado, el email del cliente, el email del lo que sea. Hay que capturar una serie de datos y cada uno de esos datos tiene su estructura. Por ejemplo, los emails tienen que tener alguna cantidad de letras o números o underscores, y después una arroba, y después alguna cantidad de letras o números o underscore, al menos un punto, y después alguna de esas que puede ser com, o puede ser edu, o puede ser mx, ¿no? Hay un número finito de cadenas que se vale que vayan aquí, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacer eso con una expresión regular y decir, a ver, un email tiene que tener esta estructura a fuerzas. Quizá puede tener varios puntos distintos en email, ¿no? Un email tiene que tener esta estructura a fuerzas. Entonces, ustedes pueden escribir la expresión regular para validar la entrada del usuario. Si ustedes quieren validar la entrada del usuario personalmente, pues es una lata, porque tienen que hacer un ciclo for, a ver, recorramos y veamos que tengo una arroba y que tengo un punto. Es una lata y es muy fácil que se equivoquen. En cambio, es muy fácil poner la expresión regular correspondiente, invocar a estas bibliotecas que existen siempre. En Java es parte del núcleo de Java, en C se pueden obtener con facilidad, etc. ¿No? Siempre están ahí a mano las bibliotecas. Y esa expresión regular la convierten dentro de un autómata. En Perl está basado básicamente en expresiones regulares. Hay lenguajes que así son, exactamente. Sed, a mí me gusta Sed. Al rato les cuento el Sed. Sí, entonces eso se convierte en un autómata finito no determinista por dentro y se le alimenta la entrada del usuario para ver si tiene la estructura que debe tener un email. Que sea un email válido o no, pues es otra historia, pero que tenga la estructura que debe tener un email es algo que se puede validar con expresiones regulares y es la manera fácil de hacerlo. En lugar de que ustedes escriban cada vez la rutina de validación para cada una de las cosas, que es muy propenso a errores, ¿no? Los teléfonos también tienen que tener cierta estructura. Si un teléfono en su formato completo tiene que tener un signo más que indica la clave del país y luego unos paréntesis que indican la clave de área dentro del país y luego cierta cantidad de dígitos, ¿no? La clave de área puede ser de 2 dígitos, puede ser de 3 dígitos, dependiendo de la región, el tamaño de la región, y el número de teléfono completo va a ser de 8, ¿cuántos? 8 dígitos o de 7 dígitos, no sé si de 6 capaz también, y tiene que tener una estructura muy específica, y eso se puede especificar con expresiones regulares. Y entonces usando estas bibliotecas dice uno, a ver, la entrada que estoy recibiendo el usuario es un teléfono o un email, ¿no? La estructura que tiene que tener con mi expresión regular es esta. Y, ¿no? Biblioteca valida que la entrada del usuario sea válida. Ya. Y ustedes ahorran toda esa chamba. Es mucha chamba la que se ahorran así. Y antes de que esto fuera estándar, hacerse así, pues se hacía a mano. Todos los procesos de validación están atascados de errores. Y los errores conducen en general a vulnerabilidades del sistema, ¿no? Bueno, aquí, para empezar, que el sistema puede fallar, puede no funcionar bien, en primer lugar. En segundo lugar, vulnerabilidades del sistema que hacen que el sistema pueda ser atacado, por ejemplo, ¿no? Entonces, las expresiones regulares, vuelvo a decir, son extremadamente útiles en la práctica para los computólogos, especialmente para validar información de entrada de usuarios, por ejemplo, que es como una de las principales fuentes de errores en los programas.
Porque un programa que tiene todo el control sobre todo lo que está haciendo, pues es más fácil que todo sea exactamente como debe de ser, ¿no? Pero a la hora que metes un usuario ahí, los usuarios es donde tienes que hacer tu programa a prueba de tontos, ¿no? No es que los usuarios sean tontos, es que pues, son impredecibles. Yo alguna vez hice un sistema por ahí para un coloquio, para un congreso, ¿no? Entonces, pues los asistentes se registraban en la página web, ponían su nombre y ponían una serie de datos, ¿no? Y yo entro a ver en la base de datos a ver qué había pasado y había un cuate que ahí donde ponían su institución, ponía su email y donde pedían su email, ponía su no sé qué cosa, todos los campos están completamente volteados, ¿no? Increíble. Yo decía, ¿qué, no? ¿Por qué? Y le escribí, oye, mano, ¿qué hiciste aquí? Porque en un congreso, todos nos conocemos, un congreso de matemáticas, ¿no? Mano, ¿qué hiciste aquí? Porque está todo revuelto. Y el otro, sí, jajaja. Es que pues le puse la opción de autocompletar de Mac, muy de Mac. ¿No? Sí, le puse la opción de autocompletar de Mac, entonces ya llenó todos los campos, y yo no le puse send, ¿no? Pues sí, pues ese tipo de cosas que hacen los usuarios, que son cosas completamente no predecibles, ¿no? Y bueno, ahí estaban mal los algoritmos de autollenado de Mac en aquel entonces, han mejorado desde entonces, pero sí. Entonces tenía todo volteado los campos, ahí donde pedía, ¿no? Ponía el apellido donde iba, ¿no? Cualquier otro dato, etc. Entonces, el nombre de la plática, o sea, todo lo mal. Y el cuate pues no revisó, ¿por qué? Porque así son los usuarios. No puedes esperar que el usuario haga o sea de ninguna manera en particular, ¿no? Los usuarios son realmente una fuente inagotable de cosas excepcionales. Entonces, mantener eso en control es complicado y requiere mucho código, mucho código. ¿Se acuerdan de esto de los autómatas que les digo? Sí, lo que queremos que pase es un chascuaz, ¿no? Esto y acepto. Bueno, pues qué padre, pero ahora tienes que hacer todo, considerar todo lo que no quieres que pase y ver qué hacer en cada caso. Pues lo mismo, cuando uno hace un programa que tiene interacción con usuarios, pues si el usuario hace lo que quieres que haga, pues hacer el programa que contempla eso es como fácil. Pero a continuación, tienes que programar todas las posibilidades de todo lo que al usuario se le puede ocurrir hacer, que es mucho, es muchísimo, siempre es complicado. Y esa segunda parte de tu desarrollo de software puede ser la mitad o más de tu proyecto. Es impresionante. Y bueno, las expresiones regulares ayudan muchísimo a reducir esa cantidad de trabajo. Entonces, consideren eso, ¿no? Y sí, bueno, les decía yo desde que empezamos a ver autómatas que yo pienso que los autómatas son formativos para los computólogos por esa razón. Porque te ayudan a entender que son dos cosas diferentes, ¿no? Lo que quieres que pase y qué es lo que vas a hacer cuando pasa lo que quieres que pase. Y todo lo demás que puede ocurrir, que no quieres que ocurra, pero lo tienes que contemplar. Tienes que saber qué vas a hacer siempre en cada uno de esos casos. Entonces yo creo que es formativo por esa razón. En el caso de los autómatas, por suerte, todo lo que no quieres que pase está como muy bien delimitado. O es un 0 o es un 1 en cada uno de los lugares, ¿no? En el caso del alfabeto binario. En el caso de interacción con los usuarios, es tremendo. Es muy, muy diferente. Es una fuente inagotable de excepciones, ¿no? Entonces, bueno, los expresiones regulares son muy útiles para eso. El compañero menciona Perl, que está basado en expresiones regulares. Sí, fantástico. Sí, pero lo de los usuarios, podría yo agregar, me tocó ver el caso de un sistema donde estábamos pidiendo al usuario continuar CSN, ¿sí o no? Ajá. Y el usuario ingresaba, ¿por qué? Un día nos tardamos en encontrar la falla. Ajá. Continuar, sí, no, SN, ¿por qué ponía? Exacto. No, los usuarios son completamente impredecibles, cañón. Y es una parte muy pesada e importante de hacer un buen sistema. Los sistemas con frecuencia están requete mal hechos también, ¿eh? Debo decir. Cañón. Yo entiendo, pues, porque entiendo cómo se programa y entiendo a las computadoras luego mejor que a las personas, ¿no? Entonces, pues, yo puedo ahí navegar esos tormentas cibernéticas con facilidad, como todos ustedes seguramente, pero gente que no sabe de computadoras tiene problemas muy serios para interactuar con algunos programas que están muy mal hechos, que son muchísimos programas que están muy mal hechos, ¿no? Que preguntan cosas que el usuario no entiende. En este caso, sí, bueno, pues ese diagonal N, ¿por qué no decir sí o no, no? Escribe sí o escribe no, algo que sea más claro para alguien que no tenga experiencia con las computadoras.
Pero justo los que no tienen tanta experiencia con los computadores, los que no saben programar, o los que de plano tienen menos experiencia con los computadores, pues pueden no entender nada de lo que les estás diciendo, ¿no? Y uno como programador tiene que prever eso. También es horrible tantísimos sistemas, especialmente páginas web, que están hechas básicamente para facilitar la vida del programador, en lugar de facilitar la vida del usuario. ¿A poco no? Si ustedes saben lo que se llama LAMP, Linux, ¿qué es LAMP? LAMP es Linux, Apache, PHP y M, no me acuerdo qué es M, ¿no? Es como un mínimo de herramientas para hacer páginas web, ¿no? M es MySQL. Si ustedes saben LAMP, Linux, servidor de Apache, MySQL, servidor de base de datos, ¿no? Manejador de base de datos, y PHP, pues pueden hacer un montón de cosas, pueden hacer páginas web, ¿no? Claro, hay otras maneras, pero ese es como usando como las tripas, ¿no? Los fundamentos del asunto. Ahorita hay muchos manejadores de contenido que hacen cosas, pero a mí me gusta hacer las cosas más con las manos. Los manejadores de contenido no sé cómo hacen las cosas, y no sé si son eficientes, y no sé si soy muy neurótico con eso. Entonces, ustedes saben LAMP y van a hacer una página web con eso. Hay una gran tendencia de los programadores a hacer su vida fácil y decir, la base de datos lo que quiere es esto y esto y esto, entonces yo le voy a pedir al usuario esto, esto y esto, ¿no? ¿Ya? O sea, traducir con el mínimo esfuerzo lo que la base de datos quiere, lo que quiere MySQL al usuario. Y el usuario no sabe de MySQL, y no sabe de computadoras, y no sabe programar, ¿no? Y entonces se vuelve difícil para el usuario porque está mal diseñado. No les sé explicar. Hay muchas páginas web muy mal diseñadas, la del SAT, la del CONACYT, la del Sistema Nacional de Investigadores, la del CBU, pésimamente mal diseñadas. Por ejemplo, tienes una página web donde puedes capturar tus artículos para el SNI, ¿no? Pero no tienes manera de como capturarlos todos juntos, ¿no? Tienes que ser uno por uno y dar save y luego regresarte a la página anterior y luego pedirle que agregue uno más y luego otra vez y otra vez volver a poner los mismos autores que aparecen en todos tus artículos otra vez en lugar de que el sistema se acuerde, ¿no? Sus autores usuales son este y este, ¿no? ¿Quieres uno de esos? Y pues pícale aquí ya, ¿no? No, tienes que escribir otra vez el autor completo y el siguiente artículo otra vez el coautor completo, que es el mismo, ¿no? Entonces un montón de cosas. ¿Por qué? Porque MySQL, pues en cada registro requiere el nombre del artículo, el nombre del autor, el nombre del coautor, el nombre de la revista, el volumen, todo eso, ¿va? Entonces el programador que quiere facilitarse su vida agarra eso y se lo pide al usuario, ¿no? Bien fácil. En lugar de darle herramientas al usuario que le faciliten la vida. En este caso, por ejemplo, decirle, oye, mano, pues tienes 30 artículos con estos 3 cuates, ¿no? Es uno de esos tus coautores, pues nomás ponle palomita, 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 ¿no? Pónselo ahí y ponle palomita, palomita, palomita. O ya de pérdida a la hora que comienzan a escribir Rafael Villarroel, que salga un menú, ¿no? De tus autores comunes, más frecuentemente, que empiezan con esa cadena que estás escribiendo en ese momento, pero no, porque es más trabajo, ¿verdad? Hacerlo bien hecho. Porque muchos programadores son flojos y porque nada más lo que quiere la base de datos van y se lo piden al usuario, en lugar de darle al usuario un entorno que le facilite la vida y que le guste y que le funcione y demás, ¿no? En los negocios extremadamente exitosos como Amazon, las páginas web no están hechas así de chambonamente, ¿verdad? No es nada más lo que quiere la base de datos, se lo pide al usuario ya, ¿no? No, le dan al usuario todo un abanico de posibilidades que le faciliten la vida y búsquedas y cosas, ¿no? Y si se equivoca en la ortografía, en la manera de escribir la palabra, pues se lo corrigen y le sugieren, quisiste decir esto otro, y ¿no? También Google, todas las empresas que son sumamente exitosas, tienen interfaz de usuario que es amigable con el usuario. Que no es nada más transcribir lo que la base de datos quiere al usuario, sino le ayudan, le corrigen, le sugieren, interpretan lo que quiso decir cuando la riega, ¿no? Es muchísimo trabajo hacer cosas como esas bien hechas, ¿no? Bueno, las expresiones regulares ayudan a reducir esa cantidad de trabajo. Y sí, ustedes que van a ser computólogos, la mayoría, piensen en eso siquiera, ¿no? Piensen en cómo va el usuario a interactuar con sus programas. Un error también muy frecuente de muchas aplicaciones, la aplicación de Vancomer. Hace algunos meses era mucho mejor que ahora y la cambiaron. Y entonces ahora, para hacer una transferencia en la aplicación del celular, ¿no? Le dices, a ver, transferencia, ¿no? Avisas que vas a hacer una transferencia, no hay otro, tienes que avisar. ¿Avisa a quién? Va.
¿Avisas de qué cuenta? Yo tengo una cuenta de débito y una cuenta de crédito. ¿Por qué tengo que escoger la cuenta de débito a fuerza? Que me la ponga por omisión y que ya si quiero yo la cambie, ¿no? Como si tuviera 20 cuentas, ¿ok? Eso ya está medio sobrando. El monto, ok, tienes que poner el monto, ¿no? Y luego ya le das OK y te dice, estás a punto de hacer una transferencia. OK. Se está realizando la transferencia. Y no es un mensaje que se pone y se borra. Tú estás empezando a leer y ya te lo quitó, pero está consumiendo tiempo de cerebro, lo que estás leyendo, informaciones que van y vienen y que no son útiles. Pues, ¿para qué te avisan que se está realizando la transferencia? Pues que la haga y que te avise cuando ya acabó, ¿no? Y después, ya se realizó la transferencia y tienes que ponerle OK. ¿Como para qué, no? Y así, o sea, yo digo que debería haber un costo por cada clic, por cada operación que el usuario tiene que hacer para hacer una operación. Por ejemplo, para hacer una transferencia bancaria, ¿cuántos clics tienes que hacer? Y por cada clic que el usuario tenga que hacer que era innecesario, deberían mocharle un dedo al programador, ¿no? No es broma. Pero los programadores tendrían que pensar en eso. O sea, ¿cuántos clics innecesarios se están haciendo aquí? Y si en lugar de pedirte un dato y luego otro dato y luego otro dato, uno por uno, y cada uno le pone OK, ¿no? Te los piden todos juntos, pues es mejor, ¿no? Los llenas, le pones, ¿no? Enviar, ya, confirmar, listo. Pero sí, la cantidad de clics que uno tiene que hacer para hacer una transferencia en la aplicación de Bancomer del celular es impresionante. Es como el doble de lo que solía hacer y son muchas. Hay una que te avisa, no es necesario un mensajito que te avisa, no es necesario que introduzca ninguna clave de confirmación porque esta clave se genera automáticamente. Te avisa. Y tienes que decir, OK. ¿Para qué? ¿No? ¿Cómo para qué? Es fantástico. Entonces sí, los negocios muy bien hechos tienen esa característica en particular. Sus sistemas son muy amigables con los usuarios y es una parte importante del éxito que tienen, yo creo. Hay otro programa muy importante también que se llama, voy a borrar aquí. Hay un programa en Unix. Unix tiene una familia. A ver, por favor, levanten la mano los que conocen alguna versión de Unix, Linux o alguna, para saber dónde andamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La mayoría, parece. OK, sí, la mayoría. Qué bueno. Como computólogos, ustedes deben, ¿no? Es su obligación. ¿Sabes? Es su obligación. Como computólogos, es su obligación conocer Mac OS, ¿no? Y conocer Windows y conocer Unix. Alguna versión de Unix al menos, ¿no? Linux, por ejemplo. Bueno, en Unix hay un montón de programas estándar de la línea de comandos. La línea de comandos, aunque tengan experiencia con Unix y con Linux, puede ser que no tengan tanta experiencia con la línea de comandos. Pasa, ¿no? Porque todos los sistemas operativos hoy en día son basados en ventanas y tienen una interfaz gráfica de usuario y órale. Pero les aclaro, por si no saben, la línea de comandos es lo que se llama también la terminal, ¿no? Es donde uno escribe comandos. Y algunos, yo llevo 2 años sin tocar Windows. Sí. Yo soy matemático de origen, luego metido a computólogo y doy clases aquí, y sí, conocía Windows y DOS en su momento y a profundidad, ¿no? Porque era mi deber, pero ya hace muchos años que no toco Windows más que pues, cuando no hay de otra, ¿no? Pero sí, no me gusta Windows, nunca me gustó Windows. Lo conocí a fondo en su momento, pero nunca me gustó Windows, es horrible. Y los sistemas el sistema operativo de la Mac, antes del sistema 10, también era horrible. Y sí, también lo conocí porque era mi deber, pero antes del sistema 10 era horrible. Y del 10 para acá, pues es Unix. Y entonces yo feliz, ¿no? Ya es cuando empecé a considerar la posibilidad de comprarme una Mac. Y me la compré, ¿no? Pero solo porque ahora trae un Unix ahí debajo, ¿no? Si no, pues no. Era un sistema operativo espantoso lo que tenía antes. Entonces, Unix es un sistema operativo fantástico, genial. Y no me refiero ni al Ubuntu, ni a las ventanitas, ni al escritorio, ni a los iconos. Eso, pues, en general no es tan bueno, ¿no? Lo que es bueno es el diseño del sistema operativo por dentro, su estructura interna, su manejo de archivos, su manejo de memoria, su manejo de recursos en general, ¿no? Y sus abstracciones. Es fantástico. Y la gran mayoría de eso se basa en la terminal. Si ustedes conocieron Windows de origen y ahí se quedaron con eso y luego se pasaron a Ubuntu, pero se quedaron con la idea de la interfaz gráfica como interfaz primaria entre persona y computadora, pues se están perdiendo una gran cosa.
Si empezaban por Windows, a lo mejor conocieron la ventanita del Windows del DOS que se llega a utilizar ocasionalmente para alguna cosa todavía y lo pueden ver como algo del pasado y primitivo. El caso del DOS de Windows sí es algo del pasado y primitivo. Fue del pasado y primitivo desde que existió por primera vez. El DOS fue del pasado y primitivo desde que nació. Así fue siempre y así siguió siendo siempre. Nunca fue la vanguardia de nada, más que de ventas, ¿no? Eso sí, Bill Gates es muy bueno para vender. El sistema operativo en sí, el DOS, es horrible. El Unix, que ya existía antes del DOS, es fantástico. Está requete bien hecho, está hecho en los trabajos es puro Windows. Pues no en todos. No en todos. Si tu trabajo es puro Windows, pues cámbiate de trabajo. No, pues cada quien lo que puede, ¿no? Pero sí hay trabajos que manejan mucho Linux, por ejemplo, muchísimo, muchos trabajos. El gobierno de la Ciudad de México, desde hace muchos años que manejan principalmente puro Linux, que yo sepa, me dijeron. No sé si eso haya cambiado, ¿no? Hace algunos años me dijeron eso. La NASA maneja un montón de Linux. Hollywood maneja un montón de... La NASA maneja un montón de Linux en sus robots, por ejemplo. No puedes depender de un sistema operativo como Windows para un robot que te cuesta $1,000 millones enviar hasta Plutón, ¿no? Te va a salir la pantalla azul del demonio a mitad de la misión, no manches, ¿no? O sea, eso no, es algo que no puedes hacer. Tienes que tener mucho más control de tu sistema operativo, poderlo adaptar a tus necesidades, y eso es Linux, ¿no? También, desde hace mucho tiempo se utilizan granjas de servidores de trabajo Linux para hacer efectos especiales. Los efectos especiales de Titanic se hicieron con una granja de estación de trabajo de Linux. Los efectos especiales de Toy Story, que fue no sé si conocieron Toy Story, es viejita, pero es un clásico famoso, mucha gente la conoce, ¿no? Esa fue un hito en su momento de capacidad de cómputo para hacer renderización, ¿no? Generar imágenes por computadora. Eso, Toy Story se hizo con servidores Linux también. Muchas cosas de efectos especiales se hacen con servidores Linux. Se hace con estaciones de trabajo como Silicon Graphics y cosas así muy caras, sofisticadas y nice, ¿no? En la interfaz con los usuarios. Pero allá atrás el cálculo pesado se hace con servidores Linux. La mayoría de los servidores de Google, etcétera, pues utilizan sistemas Unix o tipo Unix, ¿no? Prácticamente todos los roteadores del planeta, Cisco, utilizan Linux ahí dentro. Prácticamente todos los celulares utilizan una versión de Linux que se llama Android, ¿no? Es un derivado de Linux. Me van a decir que los de Apple no, tienen razón, pero son minoría. La gran mayoría son celulares Android, ¿no? Y también están los de Windows, pero no sé si todavía estén, pero pues, ¿quién quiere un teléfono con Windows, no? Entonces, los de Android, pues son un sistema operativo basado en Linux. Ahí tenemos un teléfono que me está enseñando Manuel, que es un Windows Phone. ¿Tú tienes un Windows Phone? Tengo 2. Yo me animé a la plataforma y le di la oportunidad en su época. Ah, ¿y te gustó? Todavía funciona. ¿Y te gustó? La interfaz es decente, pero de ahí en fuera, sí, la falta de aplicaciones, híjole, ¿qué le puedo decir? Pero sí, ya me subí mucho a la plataforma en su época. Está muy bien. Mi televisión tiene un sistema que se llama, perdonen ustedes, a mí no me gusta decir malas palabras, pero así se llama el sistema, se llama huevos. Web OS, Web Red OS, está en inglés, ni modo, así se llama huevos. No podía parar de reír cuando me enteré. Se llama Web OS, ¿no? Es el sistema operativo de mi televisión, esta que tengo aquí enfrente, ¿no? Huevos. Y es un sistema derivado de Linux también. Entonces, el compañero dice que es puro trabajo en Windows, pues en unos trabajos, pero en muchos otros trabajos, claro que Linux, todos los ruteadores, el ruteador que está en tu casa tiene un sistema operativo instalado que tiene el ruteador por el que recibes el internet, el modem, tiene instalado un Linux. Y te puedes meter, no sé si sepas, te puedes meter con una terminal de tu computadora, si tienes Linux o tienes Mac, ¿no? Tienes un Unix aquí, o incluso en Windows puedes abrir un telnet, que se llama una cosa así, un Secure Share, y te puedes conectar a tu ruteador, a tu televisión, a tu, ¿qué más? El modem, al rato a tu refrigerador, ¿me explico? A tu celular, seguro puedes, así es Android, ¿no? Y ahí en tu terminal, emitir comandos y hacer cosas con mucho más poder del que podrías nada más interactuando con la interfaz gráfica, ¿no? ¿Qué está diciendo aquí? Tan así que las versiones de Debian se llaman
como los personajes de Toy Story, sí me he metido, dice Guillermo, sí. Sí, entonces saber Unix para ustedes como computólogos es un deber, pero además es extremadamente útil. Ahí. La gran mayoría de los dispositivos del planeta tienen alguna versión de Unix. ¿Por qué? Porque Unix es un sistema operativo fantástico. Y lo que yo les quería decir es que la terminal, que si ustedes entraron por el lado de Windows y ¿no? pueden pensar que la terminal es una cosa obsoleta y del pasado, en Unix no. En Unix la terminal es una parte medular del sistema operativo, crucial. Y en la terminal hay un montón de programas estándar de que están en todos los Unixes, están en Linux, están en ¿cómo se llama esto? FreeBSD y están, ¿no? El 70% del sistema operativo de la Mac es una versión de FreeBSD. Hay un Linux 1 para bajar videos de YouTube. Hay en Linux uno para bajar, ¿un qué? Uno para bajar videos de YouTube. Es un programa de la terminal. YouTube-DL, espacios, inserta el URL y lo descarga. Puede extraer el video en el formato que sea, extraer los subtítulos, bajar los comentarios, extraer el audio, todo. Hasta bajar de Vimeo y otros lados. Sí, claro. Bien, la línea de comandos en Linux es extremadamente poderosa. Yo cuando, bueno, yo hago casi todo en la terminal, para que me entiendan. Cuando tengo que usar el ratón para algo, me da flojera. Ir hasta el ratón, agarrarlo y hacer algo con el ratón, me da flojera, ¿no? El ratón lo uso para navegar, ¿no? Tengo el navegador y uso para navegar. Y casi todo lo demás lo hago en la terminal. Porque la terminal es una cosa en Unix extraordinaria, poderosísima, nada de que es una cosa del pasado. Y tiene un montón de herramientas extremadamente útiles. Tú desde la terminal, como dice Manuel, puedes bajar sitios web y, ¿no? Navegar y puedes hacer lo que te dé la gana, cañón. Y puedes interactuar con tu base de datos y puedes mover archivos, borrar archivos, cambiar archivos. Y en particular tiene un comando que a mí me gusta mucho porque es especialmente útil. Se llama sed. Y lo interesante es que estas herramientas, casi todas, existen desde los años 60 o 70. Es completamente increíble. La gente que pensó en Unix y lo hizo, en particular Dennis Ritchie, ¿no? Que les conté, que había sido el creador de C, que luego verifiqué que había sido el único creador de C, contrario a lo que alguien me había dicho, que lo había creado en conjunción con no sé qué, según la Wikipedia. Yo no sé más que eso. Entonces, Dennis Ritchie, único creador de C, sin embargo, sí tuvo varios colaboradores, incluyendo el que me mencionaron en aquella ocasión, cuyo nombre no recuerdo ahora, lo siento, para crear Unix. Y esa gente era gente de veras, esos sí eran genios de la computación, no como Steve Jobs y Bill Gates, ¿no? Esos sí eran genios de la computación, que sí pensaban en serio las cosas y que sí sabían programar y que sí sabían computación y que le echaban muchos coco, ¿no? Al asunto. Entonces, el diseño de C es extraordinario. El C es un lenguaje extremadamente pues minimalista, ¿no? Que fue para lo que se diseñó, eficiente, si lo sabes usar, si no, no. Y el Unix también es un sistema extremadamente elegante y poderoso. Gates y Jobs eran empresarios que sabían cómo se movía el mercado, sí, que saben vender, sí, son grandes empresarios. Si tu onda es eso, sí, grandes empresarios. Y ya, ¿no? Nada más. Ok. Incluso existen comandos para explotar los recursos del equipo y medir el tiempo de procesamiento. Para todo. Hay comandos para todo, ¿ok? Pero les quiero contar de sed en particular. Sed se llama así porque, y también es una herramienta de los inicios de los 70, ¿no? Una cosa de ese estilo. Se llama así porque es Stream Editor. Es un editor de streams o un editor de flujos. Entonces, los líneas de comandos en Unix se basan en flujos. Así se llaman flujos. Entonces, básicamente tienes un primer programa que, por ejemplo, que lee un archivo y lo convierte en un flujo. Entonces, agarras el programa, un primer programa que lee el archivo y lo convierte en un flujo. Y eso se entuba con un segundo programa que lo procesa y se entuba con un siguiente programa que lo procesa y se entuba con un siguiente programa. Entonces, tienes los programas entubados en cascada procesando el flujo de información que viene de un archivo y termina en otro archivo, normalmente, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, antes del ser, un ejemplo de esto, bueno, ahorita les pongo un ejemplo. Acá les voy a poner el ejemplo. Un ejemplo. Por ejemplo, puede ser algo así como cat, nombres, .txt, algo muy simple. Y luego una barrita vertical, que es el entubamiento. Y aquí puede ser sort,
luego el entubamiento, y luego unique, y luego el redireccionamiento, que es un mayor que, y luego pones nombres. Por ejemplo, es un comando de Unix, tienes aquí tu prompt, ¿no? Como sea el prompt, tienes aquí tu prompt, y escribes esto acá, ¿no? Entonces, este es un comando de Unix que agarra un archivo, que en este caso se llama nombres. A lo mejor tienes una lista de nombres de usuarios, de clientes, de alumnos, lo que sea. Tienes una lista de nombres o de casas, direcciones, lo que sea, ¿no? Donde tienes una línea por cada cosa. Pero a lo mejor tus nombres los tienes repetidos porque agarraste nombres de varios lados y los juntaste todos en un archivo de texto, por ejemplo, ¿no? Entonces los quieres tener repetidos y quieres ordenarlos y eliminar repetidos, ¿no? Entonces, este cat convierte este archivo en un flujo. Este flujo fluye por esta tubería. Este símbolo se llama pipe. Es una barra vertical, que a veces aparece como barra vertical y a veces aparece como dos barritas verticales con un espacio pequeño en medio. El símbolo se llama pipe. Entonces, entubas este flujo a través de un primer comando de Unix, segundo comando de Unix, primer comando de Unix, segundo comando de Unix es sort, que lo que hace es todas las líneas las ordena alfabéticamente. Esto en general tiene opciones de línea de comandos que puede ser "-x", "-p", "-s", ¿no? Que permiten modificar el comportamiento de este programa. Ahí está un ejemplo, qt-cpu, por ejemplo. Ahorita voy con tu ejemplo, Manuel, claro. ¿No? Entonces, con esto puedes modificar el comportamiento de tu programa para que te se ordene en orden creciente o en orden decreciente, o las varias variantes que puede haber. En general, los programas tienen muchísimas variantes, todos, de cómo se van a comportar. Y ya que están ordenados, los entubas con otro comando que se llama unique, que es que elimina renglones repetidos, siempre y cuando estén contiguos. Si están separados, no. ¿Por qué? Porque Unix está pensado en eficiencia. Entonces, si están separados y los quieres eliminar, pues ordénalos primero y luego eliminas contiguos, ¿no? Porque eliminar cosas que estén separadas es computacionalmente mucho más difícil que eliminar cosas que estén contiguas. Entonces, hay razones por las cuales muchos de los comandos son restrictivos en cierto sentido, porque te evitan hacer tonterías que sean muy costosas en tiempo, ¿no? Entonces ya, y entonces el flujo va así, y pasas por unique, que te elimina líneas repetidas, y luego mayor, que es un redireccionamiento, que manda el flujo hacia un nuevo archivo que se llama nombres2.txt, y con esto ya ordenaste y eliminaste repetidos y pum, ya está, ¿no? Y así como esta línea de comandos te hizo esto bien fácil y bien rápido, pues hay un montón de otros comandos y un montón de opciones y variantes con las que puedes hacer todo, ¿no? Y puedes hacer programas también aquí en tu terminal. El shell más usual se llama bash, o sea, el interpretador de comandos. Hay varios interpretadores de comandos en la terminal posibles. Uno de los más comunes se llama bash, y puedes hacer programas ahí en tu interpretador de comandos que hagan ciclos force y todo ahí en la línea de comandos. Está diciendo cat cproc cpu info grep cpu cores, le dice cuántos núcleos tiene el procesador. Por ejemplo, ahí tienen un comando que está mandando Manuel que nos dice cuántos núcleos tiene el procesador, ¿no? Otro ejemplo muy interesante de esto, si tú tienes una computadora con... Uy, se me está acabando el tiempo durísimo. Si tienes una computadora y tu computadora tiene un Apache, un servidor de páginas web, por ejemplo, pues hay una bitácora que contiene todos los accesos que se han hecho a tu página web. Y a lo mejor te interesará saber cuántas personas diferentes han accesado a tu página web en el último día, ¿no? En las últimas semanas, por ejemplo. ¿Cómo harías esto? Pues checando que las direcciones IP de la bitácora, ¿cuántas hay? Pero ¿cuántas diferentes hay? No quieres cuántos hits, sino cuántas personas han visitado. Entonces, tú más o menos lo puedes checar con los números de direcciones IP que están accesando a tu página web. ¿Cómo le haces? Pues un entubamiento semejante. Primero agarras el archivo de bitácora y lo mandas en un flujo. Y luego en el flujo, con sed, que ahorita les cuento rapidito, recortas que se quede nada más con la dirección IP de todas las direcciones IP. Porque la bitácora tiene una serie de líneas y en cada línea dice la dirección IP de donde se accesó. Primero, la fecha y día, hora donde se accesó, luego la dirección IP desde donde se accesó, la página web desde donde hicieron clic para llegar a la tuya, y la página web que accesaron, y ¿no? Una serie de informaciones así, en línea. Entonces, con sed, puedes agarrar y quedarte nada más con la pura dirección IP, recortar lo que está antes, recortar lo que está después. Entonces ya tienes en el flujo del entubamiento,
tienes el equivalente, no es un archivo, pues un flujo, pero es el equivalente a un archivo de texto que tiene todas tus direcciones IP de todos los que han accesado en el tiempo que tenga registrado en la bitácora, ¿no? Y una vez que haces eso, pues puedes, ¿no?, ordenar y quedar con un nick y para ver cuáles son las direcciones. Pero si quieres nada más saber cuántas, pues entonces también puedes. En lugar de mandar a un archivo el conjunto de direcciones IP únicas que han accesado a tu página web, sí puedes simplemente contarlas. ¿Cómo? Con la línea de comandos. Hay un comando que se llama WC, que es como si fuera el baño, ¿no? Se le llama el water, el WC. Pero no es eso, es word count, te cuenta palabras. Entonces le pones word count-L, y esto lo que hace es contarte las líneas de este flujo, que es como si fuera un archivo, pero no lo es, ¿no? Te cuenta el número de líneas y al final te pone 357 o 3357, el número de accesos de direcciones IP diferentes que tuviste en tu página web en el tiempo que está registrado en la bitácora, ¿no? Y cambiando tantito tu comando, ahora tienes uno que te verifique cuántas personas han bajado el documento fulanito que pusiste ahí, ¿no? Larguísimo, etcétera. O sea, es un poder inagotable el que tienes en la línea de comandos. Entonces, aquellos computólogos que tienen experiencia con Unix, quizá no tengan tanta experiencia con línea de comandos, se los recomiendo ampliamente. Es una experiencia vivificante y liberadora. Y ya una vez que conozcan eso, no van a querer salir de ahí. Eso es bueno, creo. Es tener unas herramientas poderosísimas, ¿no? Entonces, un ejemplo que les quería contar es con expresiones regulares y con sed. Sed es Stream Editor, porque justo lo puedes ejecutar con uno de esos sed con comandos y llega el flujo de datos, se hacen operaciones de edición sobre el archivo y salen cosas al final. En particular, sirve para, en una línea, recortar aquello que tenga la estructura de dirección IP y eliminar todo lo demás. Fíjense que para esto puedo utilizar expresiones regulares, justamente, para si una dirección IP tiene que tener esta forma, ¿no?, por ejemplo. Bien, set se basa en expresiones regulares. Y básicamente tiene muchos comandos diferentes, pero como el comando más común es busca esta expresión regular y reemplázala por esta otra expresión, que no es una expresión regular propiamente, globalmente, ¿no? Entonces, el comando estándar de sed es mucho más potente que esto, pero el comando estándar de sed es un reemplazo global, búsqueda y reemplazo global de una expresión por otra expresión. Esta puede ser una expresión regular. Entonces todo el poder de las expresiones regulares lo pueden meter ahí y cualquier cosa que case con esa expresión regular es un match en donde se va a transformar esta expresión regular por esta expresión regular. Y en el caso de sed, hay una manera de decir, tengo esta expresión regular que tiene estas subexpresiones y yo quiero que esta subexpresión, en esta segunda expresión que ya no es una expresión regular propiamente, en esta segunda expresión quiero que esta subexpresión, si la cachaste, pues me la pongas aquí, y esta otra subexpresión me la pongas acá. Pues puedes intercambiar de lugar cosas, puedes, ¿no? Lo más sencillo es cambiar una palabra por otra palabra, ¿no? Cambiar muro por pared, ¿no? Escribes aquí muro, es una expresión regular, ¿verdad? Muro. Es una expresión regular, fíjense. Cada uno de estos símbolos son símbolos del alfabeto, y tengo concatenación de ellos, M, U, R, O, ¿no? Este representa al conjunto de todas las cadenas que constan de una M, una U, una R y una O. Entonces, una cadena normal es una expresión regular. Entonces, tú puedes poner aquí muro, y puedes poner aquí pared, muro, y ya está. Entonces, haces un reemplazo global. Todas las veces que apareció la palabra muro, la reemplazas por pared. Eso es un reemplazo global. Por favor, regálenme 2 minutitos más. Ya sé que ya se me acabó el tiempo. Pero regálenme 2 minutitos más para terminar con esto, que va a ser útil, si pueden. Y si no, bueno, terminen de ver el video, ¿no? Un poquito después. Entonces, lo más fácil es reemplazar una cadena por otra cadena. Y tú aquí le puedes poner en asterisco.txt, por ejemplo. Los archivos de texto son muy importantes en Unix. No tiene que ser de texto, puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Y entonces, esta expresión regular, este comando de línea de comandos, editar, cambiar muro por pared en todos los archivos de texto, de un solo comando puedes cambiar 10,000 archivos de texto que tengas ahí. Los que tengas. ¿Cómo lo harías de otra manera? En Windows, ¿no? Abres un archivo de texto, haces un reemplazo global de muro por pared, cierras tu archivo de texto. Abres el siguiente archivo de texto, haces un reemplazo global de muro por pared, cierras tu archivo de texto, ¿no? ¿Cómo lo harías? Si tienes 10,000 archivos donde hay que cambiar muro por pared, por decir. Las transformaciones son pueden ser mucho más elaboradas que cambiar una palabra por otra, insisto. Pero así nomás.
Tienes 1000 archivos ahí, ¿cómo le vas a hacer para reemplazar todos? Pues hago un programa que agarre y los lea y ¿no? Hago un programa y tengo un cifra y veo todos los archivos y los abro y los... Pues sí, pero aquí no tienes que hacer ningún programa, es un comando que de manera instantánea te reemplaza en todos los archivos que tengas y con las instrucciones que le estés dando. Es una cosa realmente fantástica. Bueno, una forma interesante de instalar la distribución Arch Linux. No trae instalador y toda la configuración se hace en terminal. Ok. Yo tuve una primera experiencia así una vez con Debian. Fue mi primera experiencia con Unix y mi primera experiencia con Linux fue con Debian. Y fue un poco frustrante, por decirlo así. Es más, como no me salía nada, dije, ya, la goma, voy a empezar de cero, voy a volver a instalar aquí todo, ¿no? Y Debian me dice, estás intentando instalar de nuevo todo en un sistema que ya tiene instalado Debian. Eso es increíblemente estúpido, así me dijo Debian. Me dijo que era increíblemente estúpido. Wow, qué interesante, ¿no? O sea, qué necesidad, ¿no? De ser tan explícitos. Bueno, y además no era estúpido, solamente era ignorante, ¿no? Era mi primer contacto con Unix. Bueno, ok, pues mi punto es, ya para terminar, las expresiones regulares son sumamente útiles para muchas cosas. Unix, Linux están por todos lados. En su carrera profesional seguramente van a usar Unix, Linux, los teléfonos. Van a hacer aplicaciones, los teléfonos tienen Android, que es una forma de Unix, Linux, ¿no? Y la terminal es extremadamente poderosa. Tiene muchísimos programas con los que pueden hacer muchísimas cosas. Yo lo uso todo el tiempo, soy feliz. Ahí es mucho más fácil que interactuar con una interfaz gráfica, menú, y a ver dónde está, vas menú por menú a ver dónde corte estaba la cosa, ¿no? Con la terminal es mucho más rápido, mucho más eficiente, mucho mejor para la mayoría de los propósitos que las interfaces gráficas, en mi opinión. Claro, si vas a dibujar, pues interfaz gráfica, supongo, ¿no? Por ejemplo. Y es muchas herramientas muy poderosas y en particular hay varias herramientas. Sed es una, grep, la otra se llama grep es otra. Seguramente hay otras más por ahí, que reciben expresiones regulares y hacen cosas con ellas. Entonces, las expresiones regulares son muy importantes y muy útiles y se pueden usar directamente en la línea de comandos de Unix y se pueden usar en Perl y se pueden usar en muchos lenguajes de programación para validar entrada de usuario o para validar cualquier otro tipo de cadenas que tengan que tener cierta estructura, ¿no? Y para hacer transformaciones, también edición de texto como sed, ¿no? Cambiar ciertos patrones por otros patrones, que es algo extremadamente útil. Bueno, voy a parar aquí entonces. Nos vemos en la próxima clase. Gusto saludarlos. Muchas gracias, profesor. Que te vaya muy bien. Gracias, César. Nos vemos, muy buen día. Hasta luego, Manuel. Que te vaya bien. Nos vemos, gracias, profe. Gracias a ustedes. Hasta luego.